Capítulo 8. Bienvenidos a Bad Burger, término despectivo. Lunes, 17 de octubre. Tim cogió un soldador y soldó 2 condensadores más a una nueva placa base que había diseñado e impreso hacía media hora. Técnicamente hablando, no debería estar allí. Usar el laboratorio de I+D de Wynetech para intentar fabricar una cámara digital capaz de detectar fantasmas probablemente no era la mejor manera de aprovechar los recursos de una empresa multimillonaria. Pero era el único problema en el que podía trabajar, que satisfacía tanto su deseo de no pensar en nada como su necesidad de mantener las manos ocupadas para poder pensar. Su padre aún estaba presente. Su padre se había ido, otra vez. Su padre era un fantasma. Su padre estaba muerto. Su padre le había dado un sigilo, un nombre y otra variación de palabras finales en las que Tim no quería pensar, tenía que pensar, no podía dejar de pensar, quería superarlo. ¿Qué tal, Tim? Tim dio un salto y dejó caer el soldador. Jesús, Step. Con Step me basta, dijo, subiéndose a la mesa junto a él. ¿Qué estás haciendo? Investigación. Suspiró. Estoy intentando encontrar la manera de que nuestras máscaras graben fantasmas en vídeo, pero el primer paso es crear una cámara que pueda hacerlo, luego integrar la tecnología y, finalmente, solucionar los problemas de audio. ¿Y tienes que hacer esto ahora mismo? ¿Acaso has cenado? Tim cogió el soldador. Ahora tengo algo de tiempo libre para trabajar en esto, así que me pongo manos a la obra. ¡Genial! Así que eres libre. ¿Qué te parece si vamos a seguir al investigador del fiscal juntos? Sí o sí, por supuesto. Y te traigo algo de comer o algo así, observó la placa base. Probablemente tenía demasiados condensadores. ¿Y por qué querría hacer eso? Cass está ayudando a Duke a dar con Pingüino y quizás con Karma, y B dijo que estabas de mal humor, así que como no estás ocupado, estoy aquí para reclutarte para la causa del equipo Badger. Tomó un destornillador y lo dejó, luego hizo lo mismo con una llave inglesa, una pinza hemostática y un destornillador hexagonal. Ella siempre había preferido observar las cosas tocándolas. Suspiró, dividido entre el cariño y la irritación. Creí que estabas buscando a Ivy. Sí, lo somos. Este tipo ha hecho un montón de compras botánicas muy sospechosas últimamente. Teniendo en cuenta que su jefe se presenta a la reelección en 2 semanas y va perdiendo en las encuestas, uno pensaría que tendría cosas más importantes en la cabeza que la jardinería y el popurrí. Bueno, eso suena como una pista interesante para seguir, coincidió Tim, mientras probaba la placa con un multímetro. La corriente fluía, igual que en las 5 placas base anteriores que había probado. Sin embargo, eso no significaba mucho respecto al éxito del prototipo. Una pista interesante que podemos seguir, corrigió. Llevas semanas atascado en los laboratorios. No me digas que no echas de menos patrullar. Te conozco. Se acercó a la vitrina que había preparado. Dentro había un trozo de papel térmico con un garabato ininteligible. Un garabato cuyo origen reconoció, aunque no su propósito. He tenido las costillas magulladas durante las últimas 2 semanas, y ahora están curados. Tim conectó la cámara digital a la placa base nueva y mejorada, la 5ª versión, para entonces. La encendió, la programó para grabar el sigilo Y. Chispas. Fracaso. Es hora de la versión 6. Tal vez si usara un tipo diferente de aleación para los circuitos. O para la soldadura. Probablemente podría fundir algunas de esas balas de metal enésimo Y. Stefanie le puso una mano en el hombro. Tim, estoy preocupada por ti. ¿Qué? Yo. Se apoyó en la mesa, recibiendo una descarga eléctrica por la corriente que aún fluía por la placa base. Estoy a punto de estallar. Ni siquiera voy a dignificar eso con una respuesta, dijo, desenchufando la cámara. Probablemente fue lo más sensato. Estaba empezando a echar chispas y humo. No tienes que contarme qué te pasa, pero está claro que necesitas una distracción productiva. Esto, sea lo que sea, no funciona. Señaló las 5 placas base derretidas que yacían esparcidas por el escritorio. Al final funcionará, insistió. Solo tengo que seguir probando cosas diferentes, ¿y luego qué? No lo sé. Y entonces sabremos si hay fantasmas por aquí. ¿Quiénes podrían ser importantes para nosotros? Ella suspiró. ¿Ha pasado algo? Tim pensó en no decírselo. Pero, dejando todo lo demás de lado, Steph era una de sus mejores amigas. O al menos lo era. Las cosas habían estado raras desde que dejaron de salir, pero, bueno. Hicieron falta 2 para que las cosas se pusieran raras, ¿no? ¿Has visto las fotos que tomé? Esos increíbles grafitis ocultistas.
Si Tim jugueteaba con un destornillador. De cabeza Phillips. N2. Hay un fantasma que reconozco en las fotos, ¿tu padre? Levantó la cabeza bruscamente para mirarla fijamente. ¿Cómo lo supiste? Se cruzó de brazos. Sé cómo es. Pensé que no querías hablar de eso. ¿Qué te hizo pensar eso? Preguntó con una sonrisa casi sincera, pero en realidad no estaba de humor. Ella lo observaba con una expresión de expectación en el rostro. Sí, sería inevitable tener que hablar de esto. Creí estar preparado para lo que fuera que pudiera descubrir, comenzó. Sabía que existía la posibilidad de que realmente fuera él, que todavía estuviera, por ahí, de alguna manera. Pero simplemente no parecía, bueno, real, hasta que escuché su voz. Un momento, ¿escuchaste su voz? Le explicó toda la historia, empezando por las buenas noticias, el progreso en el caso de Damián, y terminando con las malas, la posesión de Damián. Además, le contó lo que le había pasado a su padre, del que no sabía nada más allá de que ya no está y no volverá por un tiempo. A menos que sí estuviera, y Tim simplemente no lo viera, y se estuviera preocupando sin motivo. Sal no me dijo que el graffiti era peligroso. Aunque yo pensé que solo lo dijo para que me fuera tarareó. Tu padre dijo que iba a volver, ¿no? Él dijo eso, coincidió Tim, recorriendo con la mirada las placas base derretidas. Pero no sé qué significa. Te dijo a quién tenías que preguntar, ¿verdad? ¿A Phantom? Que probablemente no sea Sal. En ese momento, el dispositivo de datos de Tim emitió un pitido, lo que le evitó tener que darle una respuesta que no fuera patéticamente honesta o patéticamente deshonesta. Oh, por fin se han mudado, dijo, ampliando la imagen en el mapa. Holmes, Jason y Dick han estado relajándose en un Bad Burger todo el día, apoyó la barbilla en su hombro, mirando el mapa. ¿Cómo sabes que han estado relajándose en Bad Burger? Los he estado rastreando remotamente todo el día a través de los chips que instalé en sus teléfonos. Era mejor pensar en eso que en mi padre fantasma muerto. Podría estar en problemas y ni siquiera puedo verlo, mucho menos ayudarlo. Diría que fue invasivo y espeluznante si no supiera que el acoso casi obsesivo es tan bueno como un te quiero en Bat. Oye, no me pongas los ojos en blanco, es verdad. Tim no lo negó, simplemente puso los ojos en blanco. No deberían haberme pedido que les proporcionara un sistema operativo y una configuración de teléfono personalizados si no querían que los usara. Prefiero interpretarlo como algo tierno. Extraño, pero tierno. Se alejó de nuevo, observando los restos del trabajo de Tim sobre su escritorio. ¿En qué Bad Burger estaban? Esa que da miedo, la que está en la frontera entre Denarrows y Crime Alley, dijo, distraído. Parecía que habían ido a una de las microcuevas y habían vuelto a Bad Burger mientras él estaba distraído con las placas base. Interesante. Vale, cambio de planes, interrumpió Step. Dio unos golpecitos en la pantalla. Olvidémonos del investigador de la fiscalía, mejor sigamos a Dick y Jason. Eso suena divertido. Nunca acepté acompañarte a acosar al investigador de la fiscalía, señaló. Pero ibas a hacerlo. Admítelo, Step. En fin, podemos ir tras el investigador de la fiscalía cualquier día que termine en I. Pero presiento que algo raro está pasando, sonrió. Mostremos algo de cariño y solidaridad con un buen juego de seguir a los pájaros. Y así conseguiremos algunas respuestas sobre tu padre. Tal vez fue por toda la cafeína con el estómago vacío y una buena dosis de agitación emocional, pero a Tim le costaba seguir. ¿Qué? Levantó las manos al aire. Tenía un presentimiento sobre ese Bad Burger. Es el único lugar donde Jay no buscaría a alguien en Crime Alley. Odia ese sitio. ¿Y ahora ha estado allí todo el día? ¿Con Dick? Repito, huelo a trampas. ¿No a travesuras de Sal? ¿Crees que lo encontraron? Creo que deberíamos averiguarlo. Así que prepárense y pónganse en marcha. Les espera un privilegio del que pocos pueden presumir. Dejó la tableta. ¿Cuál es? Ella sonrió. Convertirme en miembro honorario del equipo Badger, obviamente. Tim se agachó en lo alto de un edificio, observando el parque desde lejos. ¿Cuántos intentos van ya? Step resopló y se agachó junto a él. 6. Empiezo a pensar que tu plan de vídeo de la máscara fantasma tiene mérito después de todo. ¿Qué demonios pasa con este parque? Habían seguido con éxito a Jason, Dick y a Notsal a través de los estrechos, sin ser detectados, hasta que llegaron al parque a paro. Lo cual no era ideal para el combate cuerpo a cuerpo, pero había muchas sombras a las que aferrarse. Por desgracia, seguirlos al parque prácticamente terminó tan pronto como empezó.
Sin importar qué camino tomaran, él y Step siempre terminaban de vuelta en la entrada. Habían intentado rodear el parque para entrar por otra puerta. Habían intentado saltar la valla. Habían intentado trepar a un árbol. Nada funcionó. El parque no los quería allí. O al menos, algo en él no los quería allí. Tim estaba harto de todo ese rollo de los fantasmas. Maldito, tal vez, sugirió. Embrujado, probablemente, repleto de nanobots, posiblemente. Dios, Tim echaba de menos la época en que los nanobots eran la solución ideal para los sucesos extraños. Lo positivo, continuó Step, es que sí lo encontraron. Lo malo es que el parque ha decidido que no damos la talla, murmuró. Tan cerca, y a la vez tan lejos. Bueno, sé cuándo parar. Podemos preguntarles después cómo encontrar a Noxal, o ir a Bad Burger y darle una charla amistosa. Se puso de pie. ¿Qué te parece si vamos a buscar a ese investigador de la fiscalía? Ya estás preparado y todo. Tim también se puso de pie. Tenía la sensación de que este había sido el plan de Steph desde el principio. Pero ella tenía razón, se le había escapado esto. ¿Qué le pasa entonces? Ha estado haciendo cosas indescriptibles con su dinero. Blanqueándolo, moviéndolo de un lado a otro, gastándolo como si no hubiera un mañana. En cosas de plantas, hierbas secas, semillas de flores, aceites esenciales, dijo estremeciéndose. Tantos aceites esenciales. Diría que estaba intentando montar una estafa piramidal, pero no tiene mucho sentido. En fin, Oracle lo ha estado vigilando toda la noche, así que, ¿qué te parece? Red Robin y spoiler contra el mundo. Segunda parte. Tim negó con la cabeza y sacó su garfio. Abre el camino. Cass encontró a Duke justo donde esperaba, en el edificio donde todo comenzó con él y Kama. Lo que quedaba del edificio, al menos. Aterrizó silenciosamente a su lado, encaramada en el borde de un viejo edificio de piedra rojiza al otro lado de la calle, frente a los restos del accidente. ¿Te envió B? Le preguntó Duke tras una breve pausa. No. Vine sola, hizo una pausa y luego añadió. No le dije a nadie dónde. Resopló, casi riendo. B probablemente lo sabe, de todos modos. Lo sabe todo. No lo hace. Ella le dio un codazo en el hombro. Él estaría de acuerdo. Duke asintió. Tienes razón. ¿Es solo que, existen fantasmas? Claro. De acuerdo. Da igual. Podría pasar. Pero ahora la gente a la que ya detuvimos ha vuelto. ¿Y nos quedamos atascados haciendo lo mismo una y otra vez? Señaló el edificio destruido. ¿Dónde va a terminar esto? No es la primera vez, señaló. Galería de villanos. Esto es diferente, Duke, no era la primera vez que las palabras le fallaban. Saber que algo andaba mal era mucho más fácil que saber qué hacer al respecto. Duke simplemente le dio una palmadita en la rodilla. Está bien. Supongo que no pasó nada después de que busqué a Karma, para lo poco que sirvió. Cass reflexionó. Batman y Robin encontraron tecnología nueva. Y flores extrañas. Damian actúa raro. No es el mismo. Preocupado. Tim y Step siguen a Nick Duin, Redwood y Lazarus Sal. Hizo una pausa y luego añadió. Danny. Así que ahí es donde Step y Tim se escaparon esta noche. Ella hizo señas diciendo. Acosar a la familia es un lenguaje de amor. Eso le valió una carcajada. Claro, no era tan ingeniosa como Dick, pero sabía contar un chiste cuando de verdad importaba. ¿Están a salvo los rehenes? Ella asintió. Pingüino, cuida de sus bienes. Probablemente eso no era un consuelo muy fuerte, pero era un hecho conocido que si le hacías ganar dinero a Pingüino, estarías bajo su protección. Para bien o para mal. Duke se recostó sobre las manos, dejando que el silencio se instalara entre ellos. No era un silencio profundo, pero ella sabía lo que iba a preguntarle. Héctor no estaba allí, ¿verdad? Lo lamento. Negó con la cabeza. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Demasiado fácil. Al menos no era una trampa, señaló. No había bombas. Sí. No hay bombas. Se quedó mirando los escombros un rato más. ¿Crees que dejó un fantasma? Darin Griffith. Señaló los escombros. No lo sé, dijo con sinceridad. Esperaba que no. No creía que nadie mereciera eso. Una muerte sin descanso, sin paz. Ver cómo el mundo sigue su curso sin ti. Quizás Danny lo sepa, se apoyó en su hombro. Dudaba que él realmente quisiera saberlo, además de que sabía que probablemente preguntaría. Esperaba que no lo hiciera. No merecía esa carga. No es tu culpa, lo sé. Eso no significa que no me sienta responsable.
El karma estaba ahí mismo, todos lo estaban. Y simplemente, se me escapó de las manos y el suelo, señaló. No debería ser posible. No es culpa tuya, reiteró. Sí, sí. Te entiendo, se puso de pie, lo cual era buena señal. El movimiento físico conduce al procesamiento emocional. Entonces, ¿cuándo es la inevitable práctica grupal que sin duda pospuse al salir corriendo? Mañana, dijo, poniéndose de pie también. Sacó su ordenador de muñeca. ¿En serio? Pero si ni siquiera es tarde. Tú, eres un héroe diurno. Hora de dormir, ¿vale, mamá?, dijo con una risita. A la cama. Ella asintió. Buen bate. Polla. Digno se sobresaltó porque, a diferencia de otras personas, había mantenido al día su entrenamiento en conciencia situacional. Pero podía molestarle que Bruce estuviera en su apartamento, sin invitación, esperando a que Dick regresara. El hecho de que le hubiera hecho lo mismo a Jason a principios de semana no significaba nada. Bruce. ¿Qué haces aquí? Dick ya se lo esperaba. Debería haberlo previsto, al menos. Bruce nunca se había desanimado a la hora de obtener la información que buscaba porque alguien le colgara el teléfono. Dick esperaba tener el resto de la noche para él solo. ¿Qué sentido tenía mudarse de la mansión a otra ciudad si su padre iba a estar en su apartamento esperando a que llegara a casa, y probablemente juzgando la decoración, o la falta de ella? ¿Conociste a Danny esta noche? Dick reprimió las ganas de suspirar. ¿Sí? ¿Y? Bruce arqueó una ceja. Bueno, Dick no podía ver que la había arqueado. Bruce aún llevaba la capucha puesta. Pero Dick tenía la fuerte impresión de que Bruce estaba arqueando la ceja. ¿Qué opinas? ¿Qué tal Danny? Es un chico mono. Tiene un gran sentido del humor. Probablemente necesite terapia, pero ¿quién soy yo para juzgar? Bruce no dijo nada, esperando que alguien más se interpusiera en su camino. Dick sí que suspiró esta vez. ¿Qué quieres que diga? Tú y Jason hablaron con él durante un buen rato. Traducción. Quería saberlo todo. Le esperaba una decepción. Danny nos hizo prometer que no compartiríamos nada de lo que nos contara. Le dije que me lo llevaría a la tumba y lo decía en serio. Dick se había resistido a hacer esa promesa, pero ahora que sabía lo que sabía, se alegraba. Entendía por qué Danny les había pedido eso. Por lo que veo, tiene muchos problemas, pero no estaba precisamente de humor para contar cosas. Debes tener algunas impresiones. La impresión de Dick fue, ¿tanto te cuesta hacer una pregunta como una persona normal? Pero eso no era justo. Bruce no era una persona normal y nunca lo había sido. Bueno. No se está vistiendo con Kevlar y saliendo a las calles de Gotham, lo cual es más de lo que puedo decir de la mayoría de la gente que conozco hoy en día. Bruce tarareó. No cree que pueda ser un héroe. Ahora bien, yo no diría eso, él me lo dijo. A mí y a Duque. Bueno. Eso cambió las cosas. Dick había escuchado algunos comentarios preocupantes sobre la baja autoestima de Danny, pero tal vez era más grave de lo que parecía. Bruce seguía esperando alguna respuesta. Probablemente se conformaría con esperar así durante una semana si fuera necesario. Pero Dick conocía todas las tácticas de Bruce. Lanzar algunas pistas, Danny nos contó algunas cosas a Duque y a mí, ¿por qué no las compartes y juntos completamos el panorama? Y esperar obtener una respuesta contundente. Pero incluso si Dick estuviera dispuesto a soltar la sopa, por así decirlo, su taza estaba vacía. En realidad no nos contó mucho sobre sí mismo, ¿de acuerdo? Principalmente respondió a las preguntas de Jason sobre toda su situación, y antes de que pregunten, no les voy a decir cuáles eran esas preguntas. Hizo una pausa y luego añadió, ni las respuestas. Pueden preguntárselo directamente a Jason. Bruce juntó las manos. No era la respuesta que esperaba, pero la aceptaría. ¿Fue una conversación útil? ¿Más o menos? Dick se pasó la mano por el pelo. Necesitaba cortárselo o volver a recogérselo. Creo que fue bastante útil. Pero te diré una cosa, de alguna manera supo que era yo quien llevaba el traje de Batman en el Iceberg Lounge. HN. Sí, pienso exactamente lo mismo. Dick negó con la cabeza. Dijo que me conocía por mis fantasmas. ¿Tus fantasmas? No dio más detalles. Dick había apartado de su mente la idea de que lo persiguieran fantasmas para más adelante, ¿y qué creen? Ya era más adelante. Aunque, con gusto, pospondría ese proceso emocional unas cuantas veces más. Al menos hasta que Bruce se fuera. Para ser honesto, no creo que le cayera muy bien. Definitivamente no le gustan los policías. Aunque no estoy seguro de si lo decía en general o como una indirecta hacia mí.
Supongo que no puedo culparlo. Bruce dejó pasar esa declaración sin comentar nada. Ya había expresado su opinión sobre la elección profesional de Dick en repetidas ocasiones. Cada vez le resultaba más difícil decirle a Bruce que estaba equivocado. Si Danny le volvía a regañar unas cuantas veces más, bueno, quizás debería empezar a buscar otro trabajo. ¿Cuándo lo volverás a ver? No lo sé. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar en Bad Burger? Dick abrió su nevera. Era peor que la de Jason, la verdad. Al menos Jason tenía queso. Dick solo tenía bicarbonato. Era hora de cerrar la nevera. No había necesidad de darle a Bruce otra razón para que viniera con la compra. Fue algo. Verlo allí. En Bad Burger. ¿Por qué? Su uniforme es un disfraz de Robin. Dick miró por la ventana, buscando una excusa para no tener esa conversación. Por desgracia, Bloodaven estaba silenciosa esa noche. Esta ciudad siempre lo decepcionaba. ¿Un disfraz de Robin? ¿Estás repitiendo lo mismo? Ve, usa palabras. Explícate. Esto no es un juego de mímica. Por cierto, Dick era muy bueno en la mímica. Al menos cuando quería. Bruce suspiró. ¿Qué tiene de especial que el uniforme de trabajo de Danny sea un disfraz de Robin? Dick casi se sentía orgulloso. Pero ahora tenía que responder. Recompensar el buen comportamiento o algo así. No quería decirlo. Aún lo estaba asimilando. El uniforme de Danny está inspirado en el traje de Robin de Jason. Y cuando lo lleva puesto, se parecen muchísimo. Bruce no dijo nada al respecto. Al menos lo entendió. Me quedé paralizado en la puerta cuando lo vi, admitió Dick, pasándose la mano por el pelo otra vez. Sabía que no era Jason. O sea, podía ver a Jason sentado en la cabina. Pero, supongo que no tiene por qué tener sentido. Fue como ver un fantasma. Dick resopló. No tenía ganas de reír, pero era mejor que la alternativa. Sí. Yo también lo pensé, comentó Bruce. La primera vez que lo vi. Estupendo. Así que no fue solo Dick quien perdió momentáneamente la cabeza. Creo que Danny le vendrá bien a Jason, dijo Dick tras una larga pausa. Luego, armándose de valor, añadió. Y creo que deberías dejar que él se encargue de esto. ¿Manejar qué? Sabes perfectamente a qué me refiero, HN. Bruce se puso de pie y colocó una caja sobre la mesa. ¿Podrías entregársela a Jason para que se la dé a Danny? Dick entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? Una comunicación, vaya, se burló Dick. Eso es rápido, incluso para ti. Bruce se quedó allí, pensativo. Pingüino tenía un escudo antifantasmas, y Karma desapareció a través del suelo, como un fantasma. Constantine dice que hay más fantasmas de los que debería haber en Gotham. Sí, lo entiendo, la mierda de fantasmas nos está dando una paliza. ¿Pero le estás dando un comunicador? Normalmente, intentas que la gente no se convierta en justicieros. No quiero que se convierta en un justiciero, dijo Bruce, con un tono que rozaba la frustración. Es un seguro. Para Danny y para nosotros. No le hace ninguna gracia que lo sigamos a todas partes, ¿verdad? La palabra acosador aún le dolía, resonando en la mente de Dick como una astilla. No, no lo hace. Bruce asintió, convencido de que su argumento había quedado claro. Si logramos contactarlo, no tendrá que preocuparse de que aparezcamos cuando no lo desee. Dick odiaba que Bruce tuviera razón. De acuerdo. Pero no veo por qué tengo que darle la razón a Jason. No soy bienvenido en su apartamento, no quiero ser tu intermediario. Ve, eso no es justo, entonces se lo das a Danny. Él tampoco quiere verme, ¿esa es tu conclusión? Murmuró Dick. Bruce se dirigió con paso firme hacia la ventana que daba al callejón. Compra algo de comida, Dick. Luego, trepó hasta el tejado, siempre queriendo tener la última palabra. Dick odiaba que Bruce tuviera razón. Me alegra verte, ve, gracias por pasarte. Siempre es un placer. ¿Dónde estaba un pato de apoyo emocional cuando lo necesitabas? Ya era tarde cuando Danny entró a trompicones en su apartamento, agotado y frustrado. Su agenda estaba repleta antes de que le impusieran la sesión de preguntas y respuestas involuntaria con Redwood y Nightwing. Le gustaba pensar que se había ahorrado tiempo en el futuro al no intentar evitar lo inevitable, pero incluso para su propia mente exhausta, eso sonaba a excusa barata. Repasó la lista, seguro de que se le olvidaba algo. Necesitaba revisar los sigilos, y así lo había hecho. Desafortunadamente, no había descubierto cómo los humanos ensombrecidos cruzaban las líneas ley sin perder su poder. Finalmente, optó por fortalecerlas, ya que no veía nada anormal, salvo que estaban algo debilitadas.
Tenía pensado ir a la biblioteca a hacer los deberes, pero ese tiempo estaba reservado para responder a las preguntas fantasma, y ahora la biblioteca estaba cerrada. Tendría que hacerlo mañana. Necesitaba ir a la lavandería. Había una abierta las 24 horas cerca del parque, bueno. Fuera lo que fuese lo que había olvidado, probablemente lo recordaría cuando no fuera ni conveniente ni oportuno. Al menos estaba en casa, donde nada podía molestarlo salvo los deberes, y tal vez Ángela si quería boxear, y tal vez Alex si decidía dejar de estar de mal humor, Y entonces vio a Milo esperándolo. Phantom. El aviso funcionó. Signal llegó al almacén y liberó a los rehenes. Danny tardó un minuto entero en procesar y recordar de qué hablaba Milo. Con todo lo que había pasado esa noche con Red Odin y Glowing, casi se había olvidado del aviso que les había dado a los Batman. Pero no les había hablado de los rehenes. No sabía nada de rehenes. ¿Y qué hay de Pingüino? Él escapó. Dos Caras y Karma también estaban allí, pero también escaparon, así que supongo que eso explicaba por qué Milo no parecía más contento con lo sucedido. ¿Alguna baja? Nada más que la dignidad de Pingüino, aunque tampoco es que tuviera mucha. Milo se subió al mostrador. Por cierto, descubrí lo que había en esa trastienda. Danny dejó caer su mochila sobre los dos puffs, que eran los únicos muebles no esenciales de su apartamento. Era el único que se sentaba habitualmente, así que a nadie le importaba. Aún así, tenía dos más, por si acaso. ¿Pudiste entrar? No. Tuve que mirar por la puerta abierta, dijo Milo frunciendo el ceño. Había unos pétalos extraños por todas partes, pero eso no era lo más raro. Ese honor le corresponde al escudo de energía verde que recubría las paredes. Danny se quedó paralizado. ¿Escudo verde? Sí, un escudo de Phantom Works, según Batman. Justo cuando Danny pensaba que tal vez esta noche había salido bien, después de todo. Había cumplido con su deber, se había asegurado de que ninguna persona de Phantom estuviera involucrada en esto, y sin embargo, ¿estás seguro de que era un escudo de Phantom Works? No pude entrar para ver. Pero sí, estoy bastante seguro. Penguin lo preparó. Al parecer, hizo que los rehenes durmieran debajo. Danny resopló, sobre todo para disimular el pánico que sentía. Una cosa era que Batman le comprara algo a sus padres, pero Pingüino... ¿Por qué? Un fantasma no puede eclipsar a una persona dormida. Bueno. Supongo que Pingo no lo sabía. Claramente, estaba paranoico con la idea de que los fantasmas encontraran a sus rehenes. ¿Quiénes son exactamente estos rehenes? Se acercó al refrigerador, con la esperanza de encontrar algo para comer después de un largo día lleno de sorpresas desagradables. Fue entonces cuando recordó lo que había olvidado. Comestibles. Los empleados del bar desaparecidos. Supongo que los estaba escondiendo para que no los atraparan. ¿Por qué iba a preocuparse? ¿Quién mataría a los empleados de su bar? Milo frunció el ceño. Bueno, no lo sé. Pero creo que deberías hablar con los murciélagos al respecto. Algo raro está pasando. Karma no es un fantasma, por lo que sé, pero atravesó el suelo. Se llevó a Pingo y a Dos Caras con él. ¿Quién demonios es Karma otra vez? Preguntó Danny, cerrando la nevera. Debería comer algo, maldita sea la nevera vacía. La doctora Tompkins decía que comer era algo muy importante. Probablemente tenía razón. Creía que todavía tenía mantequilla por ahí, y tal vez algo para acompañarla en la despensa. Hace tiempo hizo un montón de barbaridades. Voló edificios por los aires, mató a gente, intentó matar a otros, no sé qué le pasó. Al parecer, se supone que está muerto, pero Milo hizo un amplio gesto señalándose a sí mismo y a Danny. Quizás no le sirvió de nada. O quizás no sea el Karma. O quizás nunca murió. No sé. No soy un... ¿Qué estás comiendo? Danny hizo una pausa, con la galleta salada con mantequilla a medio camino de su boca. ¿Cena? Milo parecía tener varias cosas que decir al respecto, pero afortunadamente, se las guardó para sí mismo. Bien. En lugar de eso, se metió el cigarrillo sin encender en la boca, haciéndolo rodar entre los labios. Entonces. Phantom Works. ¿Vamos a hablar de eso? Fue un cambio de tema poco elegante. Ellos hicieron ese boomerang, ¿verdad? Asintió con la cabeza hacia el boomerang, que en ese momento estaba congelado en un bloque de hielo en el fregadero. Danny no había sabido qué hacer con él el viernes, y desde entonces no había tenido ningún momento de lucidez. No lo había visto en casi un año, incluso antes de terminar en Gotham. Había supuesto que se había perdido en medio de todo el lío de Clockwork Dam, pero ahí estaba de nuevo. No le hizo ninguna gracia verlo, exactamente. Pero era algo de casa.
¿De qué hay que hablar? ¿Basándome en todo lo que no estás diciendo? Mucho. Milo se cruzó de brazos. Es un nombre inusual, Fentón. Y luego está el ángulo de la tecnología fantasma, y cómo sabes exactamente qué es, y cómo tu apellido que ya no usas es, sí, son mis padres. Mis padres hicieron el estúpido boomerang, y también hicieron el escudo fantasma, y un montón de otras cosas, ¿eh? ¿Tus padres de los que nunca hablas? ¿Esos padres? Oh. Cuanto menos se diga de ellos, mejor, a menos que estén aquí no lo son. Lo comprobé. Entonces, ¿por qué aparece toda su mierda aquí? Milo se encogió de hombros. Lo mínimo que puedes hacer es preguntar. Aunque no estén aquí, ¿de verdad quieres que los murciélagos los consulten? ¿Cómo sabes tanto sobre ellos? Seguí a Batman a casa y leí sobre ellos por encima de su hombro. ¿Qué? Tenía curiosidad. Danny suspiró. Debería haberlo previsto. Sus artilugios no suelen funcionar bien. Se suponía que ese boomerang rastreaba fantasmas, pero solo me rastreaba a mí. Los escudos antifantasmas funcionaban en espacios pequeños, pero no atraviesan las paredes. Podrías atravesar el suelo fácilmente y colarte por debajo. Sacudió el paquete de galletas. Las que quedaban estaban más rotas que enteras. A pesar de todo lo que creen saber sobre fantasmas, en realidad no los entienden. Bueno. La comida era comida, supuso. ¿Qué más fabricaban? De todo tipo. Armas, coches, jamón con conciencia. Lo que sea que típicos estadounidenses. Dijo Milo con suavidad. Danny asintió, intentando untar mantequilla en las migas de galleta salada. Probablemente necesitaba las calorías. Phantom, en serio, ve a comer algo de verdad. Esto es Gotham. Siempre hay algún sitio donde comer. No quiero volver a salir, acabo de llegar a casa. He tenido un día largo, ¿sabes? Hay servicio a domicilio demasiado caro. ¿Y quién haría una entrega en un edificio que técnicamente no existe? Te sorprenderías, dijo Milo cruzándose de brazos. ¿Qué estuviste haciendo esta noche que te mantuvo tan ocupado? Danny se dio por vencido con la mantequilla. Con simples trocitos de galletas saladas estaba bien. Respondiendo a las preguntas de Caperucita Roja. Ah, dijo Milo con un bufido. ¿Así que te alcanzó? Sí. Nightwing también. ¿Vas a volver a verlos? Dudo que tenga otra opción. Ahora saben dónde trabajo. Milo hizo una mueca. Qué mala suerte. Danny se encogió de hombros. Dijiste que era inevitable. Tenías razón. Bueno, la próxima vez que un murciélago te mantenga fuera hasta tan tarde, haz que te compre comida. Danny lo pensó. ¿Sabes? No es mala idea. De vez en cuando se me ocurren buenos chistes. Como este. Revisa tu mochila. Guardas bocadillos ahí, ¿verdad? Así es. Danny había guardado algo del almuerzo, no había tenido tiempo de comérselo. Una barrita de granola. Milo, eres un salvador. Simplemente le dedicó a Danny una sonrisa triste. Lo intento. Step oyó el sonido de una puerta cerrándose y sonrió. Sabía que Cass podía cerrarla en silencio si quería, pero era su manera de hacerle saber a Stephanie que estaba en casa. Hola, Step. Step giró sobre sí misma en la silla de oficina que guardaba en la sala precisamente para esto, crear drama. Cass, me alegro de que estés en casa. Pingüino, Karma y dos caras escaparon, dijo Cass, recostada en el sofá con una almohada sobre el estómago. Tú que estaba molesto. Todos estaban molestos. Sí. Tim y yo tampoco tuvimos mucha suerte. Fiscal del distrito. Sí, lo encontramos, suspiró Step. Y se desmoronó como un huevo. Aunque no sabía nada. Dijo que el fiscal le había ordenado comprar toda esa porquería botánica, pero no quiso explicar por qué, aunque tampoco importaba si lo reelegían. Nada de vínculos con la hiedra venenosa, solo políticos así, ¿sabes? Cass asintió. Lo sé. También fracasamos en nuestro intento de seguir a Dick y Jason. Step giró la silla distraídamente de un lado a otro. ¿Encontraron a Danny esta noche, tío Sal? La misma Badger. Por desgracia, a Paró Park dijo. No, no van a pasar de mis puertas, así que, entonces fuimos tras el investigador de la fiscalía, y ya saben cómo terminó eso. ¿El parque te habló? Preguntó Cass mediante señas. No. Creo que está maldito o algo así, suspiró Step, guardando silencio por todo el tiempo perdido intentando entrar en un parque encantado. En fin, Cass, tú y yo tenemos una cuenta pendiente con los chicos. Cass ladeó la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Todos han conocido a Danny, excepto tú y yo. Incluso Babs lo ha conocido indirectamente a través de las comunicaciones.
Es cierto que Steve lo había visto de lejos, pero eso no era lo mismo. Damián, señaló Cass. Se encontraba en las inmediaciones del iceberg Lounge. Kate. Alfred. Stefanie la ignoró con un gesto. Lo que pasa es que tú y yo nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer a Lazarus Sal, alias Danny. Cass asintió. Nuevo hermano. Quiero decir, prácticamente, ¿no? Ya lo veo venir. Jason contra Bruce en la batalla por la custodia del año. Quizás Dick se sume a la contienda, ¿quién sabe? Nos corresponde a nosotros ser árbitros objetivos. ¿Significado? Eso significa que tenemos que conocer a Danny. Y tengo un plan. Steph acercó la silla giratoria al sofá hasta que pudo alcanzar a casi tocarla si quería. Mira, me enteré de algunas cosas muy interesantes sobre lo que han estado haciendo últimamente los dos pajaritos, y tengo que decirte, Cass, que no es nada bueno. Al menos no para ellos. Para nosotros es genial. ¿Por qué? Preguntó Cass, pero sonreía, así que probablemente lo sabía. Al menos, conocía a Steve lo suficientemente bien como para adivinarlo, pero Cass entendía que parte de la gracia de un plan era presentarlo. Porque es chantaje, Cass, por eso, dijo Steve, apoyando la mejilla en el puño y gesticulando con la mano libre. Damián y Tim encontraron algunos patrones interesantes que vinculaban los grafitis con el caso de Damián, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Solo que Damián decidió que la mejor manera de comprobar este patrón era dejarse poseer intencionadamente por un fantasma. Cass levantó la mano, pidiéndole a Steve que esperara. ¿Está bien, Damián? Bueno, la verdad es que no lo sé. Estaba realmente preocupada, de verdad. Damián había sonado como siempre en las comunicaciones, al menos cuando ella había estado escuchando, pero Tim estaba estresado por eso. Probablemente también se culpaba a sí mismo, además de lo que fuera que estuviera pasando con su padre, un auténtico desastre. ¿Por qué eran así? Pero Steve tenía un plan para arreglarlo todo, si entendía bien la situación. Y funcionaría si todos le seguían el juego. Esa es parte de la razón por la que vamos a buscar a Danny, y tiene que ser mañana. Antes de nuestra reunión de representantes de la situación. Si Damián no está bien, Danny probablemente pueda solucionarlo. Tim parecía pensarlo así y Steve se llevó una mano al pecho con solemnidad. Y todos en este pequeño y triste clan nuestro saben que lo único peor que un plan que sale mal es que Bruce se entere antes de que puedas arreglar lo verdadero. Ahora bien, la reunión posterior a Tricorner Years podría posponerse hasta mañana, pero presiento una oportunidad. ¿Huele a hamburguesas? Steve se rió. No había nada como ver cómo las piezas de un plan encajaban a la perfección. Bingo. Ahora viene lo importante. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos conseguir que Danny viva con nosotros a largo plazo mientras Bruce paga el alquiler. Martes 18 de octubre, 17. Danny se quedó mirando al grupo que tenía delante. Quizás le nublaba la vista. Seguro que no estaba viendo lo que creía ver. En realidad, probablemente sí. Volvió a mirar la parrilla en llamas y luego el extintor que tenía en las manos. El hecho de que Nat, su supervisor favorito, aunque eso no significaba mucho, estuviera mirando fijamente la parrilla como la protagonista de una película de terror probablemente no era buena señal. Sal y Tamara discutían sobre de quién era la culpa, y Danny era el único que, al parecer, sabía usar un extintor. Las pertenencias de los otros dos estaban ahora esparcidas por el suelo, en lugar de sobre el fuego, que seguía ardiendo. Y ante él, 7 personas que o bien no eran reales o bien no tuvieron el buen juicio de abandonar un restaurante donde, visiblemente, se estaba quemando la comida. Danny conocía su suerte. Big Bear tenía razón, dijo Spoiler. Increíble, dijo Red Robin. Badger ladeó la cabeza. Esto es una tontería, dijo Robin. Todos tenemos cosas más importantes que hacer. No tenías por qué venir, Robin, dijo Signal. Podrías haberte quedado con B, coincidió Nightwing. Aunque todos sabemos cómo te habría ido con eso. Robin olfateó. Danny sujetó con fuerza el extintor. Quizás si lo aplastaba, el fuerte ruido y la espuma ignífuga que saldría disparada los ahuyentarían. No quería que supieran que podía aplastar un extintor con las manos. Además, aunque este lugar se incendiara por completo, no podría simplemente empezar de cero en un sitio donde no pudieran encontrarlo. Cuando Caperucita Roja le advirtió que esperara más murciélagos, no se esperaba esto. Es decir, que todos aparecieran al mismo tiempo. Disfrazados. Esto no fue lo ideal. Me atrevo a preguntar qué hacéis todos aquí. Consiguió decir finalmente. Vamos a buscar comida, dijo Nightwing sonriendo.
Y si tienes tiempo, tenemos un par de preguntas de vida o muerte. Solo estoy aquí para sentarme y hacer algo de control de la ira, dijo Redor. Entonces, ¿es un mal momento?, preguntó Nightwing. Danny echó un vistazo por encima del hombro hacia donde Sal y Tamara seguían discutiendo, mientras Nat finalmente comenzaba a apagar el fuego en el campo. Desde luego, no era un buen momento. Al menos no para Danny. Si digo que sí, se irán todos. Probablemente no, dijo Nightwing, con un tono algo disculpatorio. Danny se preguntó si ya era demasiado tarde para huir. Ni siquiera han pasado 24 horas, dijo, mirando alternativamente a Redwood y a Nightwing. ¿Qué puedo decir? Me has convertido en un verdadero fanático de Bad Burger, nuestra parrilla está rota, intentó decir una vez más. Como puedes ver. Tienes ojos debajo de esas lentes, ¿verdad? Lo siento si no. No debería darlo por sentado. Caperucita Roja resopló. Según la página web oficial de Bad Burger, toda la comida vegana se cocina en una parrilla aparte, leyó Red Robin en su maldita computadora de muñeca. Así que, en teoría, podríamos pedir comida vegana y no se vería afectada por el fuego de la parrilla habitual. ¿Verdad? Teóricamente podrías hacerlo, ¿sí?, preguntó Danny, priorizando su capacitación en atención al cliente sobre las muchísimas cosas groseras que quería decir. Pero la parrilla vegana no está encendida todo el tiempo, así que podría tardar unos minutos en calentarse, tendremos más tiempo para disfrutar de nuestra nueva hamburguesa favorita, Bad Burger, dijo Spoiler con un guiño. En ese caso, con un suspiro que le llegó hasta los huesos, Danny se puso completamente en modo de atención al cliente. Bienvenido a Bad Burger, supongo. ¿Puedo tomar su pedido de murciélago? Al menos, todos parecían saber lo que querían, dado que el menú vegano era mucho más reducido que el menú principal. 7 raciones de alitas veganas y patatas fritas veganas. 3 de ellas estaban jokerizadas. Lo cual, en cierto modo, anulaba el propósito de que fueran veganas, dado que jokerizarlas consistía básicamente en salsa de queso. ¿Te lo vas a llevar o definitivamente te lo vas a llevar? Vamos a cenar aquí, dijo Red Robin. Sé que nos oyeron decir que tenemos algunas preguntas, wow. ¿Es todo el clan murciélago?, dijo Sal. ¿En serio? No, dijo Danny. Son un equipo de improvisación de rol en vivo, LARP. Sal pareció aliviado, aunque se apartó de Redor. ¿Eso es como algo de cosplay? Esto no es cosplay, siseó Robin. Danny vio cómo Sal observaba la espada en la espalda de Robin. Parecía bastante real. Probablemente porque lo era. El Robin de este grupo es un actor de método, explicó Danny. Quiero decir, sería una locura total que todo el Bad Clan apareciera aquí así, ¿no? Totalmente, asintió Sal. Aunque es un poco peligroso andar por aquí vestido así. ¿Eres de fuera o algo así? Son unos chicos de metro, dijo Danny, disfrutando de la evidente irritación de todos menos de Buddy Hill. Se lo merecían. ¿Sabes?, dijo Sal, una vez conocí al verdadero Redor. Y al verdadero Batman. ¿Es cierto, real Sal?, dijo Spoiler, con los ojos brillantes. No es algo de lo que uno suele presumir, dijo Caperucita Roja. Sal sonrió con arrogancia. No, no pasa nada. Necesitaba mi ayuda, ¿ves? Aunque tengo que admitir que Redwood es malísimo en Jeopardy. Oye, Sal, creo que deberías ir a hacer algo a la cocina, interrumpió Danny. Ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer? Literalmente cualquier cosa. Danny diría esto de Sal. Seguía las instrucciones a la perfección. Saludaba brevemente y desaparecía. ¿Un equipo de improvisación LARP? Red Robin, alias Tim, negó con la cabeza. ¿En serio? No tuve mucho tiempo para pensar en algo mejor, refunfuñó Danny. Me pareció ingenioso y creativo, dijo Redor, demostrando una vez más por qué era el favorito de Danny. Sobre todo me gustó la parte en la que Robin casi lo arruina. Robin resopló. No quiero oír eso de alguien que no domina un juego tan simple como Jeopardy. Ten cuidado, mocoso demonio, estamos aquí en gran parte por tu culpa y tus malas ideas. Fue una decisión tácticamente acertada. Disculpen, interrumpió Danny. Tengo un ticket de comida abierto aquí, y hasta que no lo cierre, no puedo poner en marcha este espectáculo. Spoiler hizo un puchero. Ay, Danny, casi parece que estás tratando de deshacerte de nosotros. Disculpen, ¿los conozco? Danny se frotó las sienes. Soy demasiado joven para sufrir un infarto grave, o incluso uno leve, pero están poniendo a prueba mi paciencia. Por favor, ¿podrían pagar? Es una transacción sencilla. Decenas de personas lo hacen a diario.
Red Robin le dio el importe exacto, impuestos incluidos. Al menos fue eficiente y no le pidió a Danny que le diera cambio de un billete de 100. Me prometieron juegos de palabras corporativos, dijo Spoiler. No he oído ninguno. Danny puso los ojos en blanco. Genial, me encanta que todos estén hablando de mí. ¿Eso fue un juego de palabras con hielo? Danny optó por ignorar ese comentario. Sacaré tus cosas lo antes posible, pero como puedes ver, las cosas no van muy bien en este momento. Eso fue sin duda un juego de palabras, susurró Spoiler en voz alta. Danny, dijo Badger. ¿Un juego de palabras corporativo? Por favor. Volvió a suspirar. Que tengas un día fantástico. Yo desde luego que no. Spoiler y Badger la aplaudieron. Si Stephanie misma lo decía, había sido una idea genial. Ir a Bad Burger con todos siempre era un éxito, sin duda, pero Jason casi nunca participaba. Aquí, parecía relajado como nunca lo había visto. Lo cual, quizás, no decía mucho. Parecía molesto con la presencia de todos los demás, pero por un momento casi parecía que se lo estaba pasando bien. Danny, en cambio, no parecía estar divirtiéndose, pero Steph iba a atribuir un generoso 88% de eso al hecho de que, literalmente, estaba luchando contra un incendio en la cocina. Nadie más parecía estar divirtiéndose. Era hora de animar un poco el ambiente. Entonces, comenzó, ninguno de ustedes dijo nada sobre que Danny fuera Mini-Or. Incluso tiene una pequeña mecha blanca. Jason frunció el ceño. Había decidido dejar el casco y ponerse la máscara, que le permitía ver solo su cabello, su rasgo más distintivo. Llevaba la capucha puesta, lo cual ayudaba, pero aún así, no es una versión en miniatura de mí. No lo llames así. Antes tampoco tenía una raya blanca, dijo Dick. Quizás lo estamos estresando demasiado, no me importa su pelo, me importa liberar a Damián de la posesión, dijo Tim. Por eso estamos aquí. No estoy poseído, Red Robin, como ya he dicho en numerosas ocasiones. Entonces, simplemente no recuerdas nada de lo que pasó ayer por razones perfectamente normales, señor memoria idética. Ese es un apodo estúpido, dijo Damián, lo que equivalía a admitir que Tim tenía razón. Y la tenía. En realidad, todos la tenían. Lo que había sucedido era lo siguiente. Stephanie, tras haber escuchado toda la sórdida historia de boca de Tim la noche anterior, había propuesto una solución que convenía a todos. Antes de la reunión de representantes de la empresa, a la que se había autoinvitado generosamente a pesar de no haber estado en Tricorner Yards, irían todos a un pequeño encuentro en el nuevo restaurante favorito de todos, Bad Burger, para ver si Danny podía ayudar a Damián. A Bruce le resultará más fácil si ya hemos buscado algunas soluciones antes de decirle que salió mal, había explicado. Damián había insistido en que definitivamente no estaba poseído, pero al final accedió a venir, lo que significaba que probablemente estaba preocupado por ello. Hablando de eso. Oye, Mini-Or, ven aquí un minuto. Gritó Steph. ¿Qué estás haciendo? Siseó Jason. No vamos a obtener respuestas ni ayuda si no preguntamos, señaló. Lo iré introduciendo poco a poco, no te preocupes. Ahora sí que estoy preocupado, dijo Duque. Danny se acercó arrastrando los pies, sin molestarse en ocultar su irritación. ¿Qué? Tenemos una pregunta para usted. Resuelva este debate, en realidad no es un debate, dijo Tim, pero Steve lo hizo callar. Tenía un plan. ¿Qué opinas de los payasos? Todos se quedaron visiblemente atónitos ante su pregunta, lo cual fue injusto, la verdad. Era una pregunta perfectamente razonable. ¿Payasos? Repitió Danny, como si no pudiera creer que aquello estuviera sucediendo de verdad. Sí, Stephanie juntó las manos sobre la mesa. ¿Payasos en serio? No bromeo sobre payasos, Danny negó con la cabeza. Bueno, pues. Mi respuesta sería es que odio a los payasos, lo siento. Tuve una mala experiencia. Jason soltó una risita. Ya te dije que tenía buen gusto. Parecía satisfecho. Misión cumplida. Bueno, no toda la misión. Eso era solo el comienzo. No estoy hablando de payasos como los de Gotham, recalcó. Obviamente son unos inútiles, que se jodan esos tíos, dijo Danny enfáticamente. Sí, que se jodan esos tíos, dijo Jason. Lo estás corrompiendo, dijo Tim. Pero tienes razón, que se jodan esos tipos. Como decía, continuó Steph, los payasos de Gotham no cuentan. Me refiero a los payasos normales. Se volvió hacia Danny. ¿Y bien? ¿Sí o no? Sinceramente, no puedo decir que haya conocido a un payaso normal. Frunció el ceño.
Probablemente tengo algún trauma circense, la verdad. Mierda, ¿tú también? Dijo Dick. Supongo que ya estoy dentro del club, dijo Tim. ¿Qué te pasó en el circo? Preguntó Duke. Danny sonrió ampliamente. Esto promete. Un maestro de ceremonias secuestró a mi familia y amigos e intentó matarme. 2 veces. Hubo control mental de por medio. 10, no lo recomiendo. Todos lo miraron fijamente. Sinceramente, no sé si habla en serio o no, dijo Duke. Qué historia tan descabellada. Dijo Damián con desdén. Obviamente no es cierta. Robin, ¿qué hemos dicho sobre las piedras que viven en casas de cristal? Tete, en realidad no me importa si me creen o no, dijo Danny con una sonrisa engañosamente amable. ¿Necesitaban algo más o puedo volver al trabajo? En realidad, hay algo más, dijo Step, dándole un codazo a Damián con el pie. Díselo. No hay nada que contar, ¿has venido a preguntarme sobre cosas de fantasmas? Vaya. Vaya cara de total indiferencia. Sinceramente, podría dejar en ridículo a Bruce. Sin duda, podría marchitar los cultivos. Tal vez. Tim titubeó. Es importante. ¿Sabes? Dijo Danny, ahora todo tiene sentido. Me preguntaba qué clase de familia tendría no a una, sino a 2 personas que decidieran experimentar con símbolos ocultos en nombre de la ciencia. Pero eres Batman, así que tiene lógica. Sinceramente, si me hubieras dicho desde el principio que eras Red Robin, todo habría sido mucho más fácil. Tim miró fijamente a Danny, paralizado, durante un largo instante y luego murmuró mierda, con sentimiento. Sí, es cierto. No es muy divertido que te descubran, ¿verdad? ¿Sabes quién es? Preguntó Dick, sonriendo con esa sonrisa de mierda, esto se está descontrolando más rápido de lo previsto. Me costó un poco entenderlo, pero sí, él también tiene un aura especial. Insistió Dick. Danny resopló. Tal vez todos ustedes sí. Bueno, eso facilitó las cosas, ya que estaba algo al tanto de la situación. Podéis preocuparos después por vuestra poca habilidad para guardar secretos, dijo Step, deseosa de que la conversación fluyera. ¿Podéis ayudar a Robin? No estoy seguro de poder corregir una terquedad tan profundamente arraigada, ¿quieren decir que puedes hacer lo tuyo? Jason movió los dedos, y asegurarte de que no tenga un copiloto fantasma. ¿Qué te hace pensar que Robin está en segundo plano? Se suponía que Jack iba a solucionar eso. Tim hizo una mueca. Probablemente no era buena señal. Tiene lapsos de memoria y es más frío de lo normal, todos ellos son síntomas esperados y se encuentran dentro de mis parámetros de actuación, interrumpió Damián. Tu nariz sí que se ve un poco roja, ahora que lo mencionas, Danny entrecerró los ojos. ¿Sigues usando el sigilo antisombra que te dibujé? ¿Ese triste garabato en un recibo? Claro que no. Es solo papel y bolígrafo sigue funcionando. Cualquiera que piense que se necesita tinta y papel especiales es un pretencioso. O simplemente cayó en una estafa. Jason resopló. Estoy deseando contárselo a Constantine. Sí, todos podemos criticar al bueno de JC, resopló Step. Al parecer, ninguno podía mantenerse en el tema. Ahora, dinos, Danny. ¿Robin sigue poseído o definitivamente sigue poseído? Opacado, corrigió Danny. Observó a Damián con atención. ¿Alguno de ustedes tiene un bolígrafo que me pueda prestar? Naturalmente, todos lo hicieron. Danny tomó uno de Dick, quien pareció extrañamente complacido por ello. Gracias, dijo, mientras garabateaba un símbolo en una servilleta que guardaba un gran parecido con el símbolo que Tim tenía expuesto en una vitrina en el departamento de I+D de Wayne Tech. Un misterio resuelto. Sujétame estos 5 segundos, dijo Danny, extendiéndole la servilleta a Damián. ¿Quién no lo cogió, el pequeño duende? ¿Por qué debería hacerlo? No te hará daño si no tienes ningún problema, pero de lo contrario me hará daño. Danny suspiró. No tú. Simplemente lo que sea que te esté usando como el Robin Express. Si es que, de hecho, estás en la sombra no lo soy, pues bien, demuéstranos que estamos equivocados, dijo Danny, extendiendo la servilleta de nuevo. Si te niegas, asumiré que estás completamente eclipsado y tendré que llevarte a Arkham yo mismo. Damián tomó la servilleta. Entonces solo la sostengo. ¿Y luego qué se supone que debo hacer? Ni siquiera había terminado de hablar cuando una nube verde de niebla surgió de su cuerpo. Oye, silbó Redor. ¿Qué demonios fue eso? Todo el ectoplasma extraño está siendo expulsado del sistema de Robin. Danny asintió. De nada, por cierto, ¿de verdad estaba poseído? Preguntó Duke con voz débil. Danny suspiró.
No, pero estaba preparado para volver a quedar eclipsado. Había muchos residuos. Algo quería que Robin fuera el recipiente número 1. Está sentado aquí mismo, gruñó Damián. Parecía tan alterado como Steph jamás lo había visto. Sin duda, un caso de categoría 3. Probablemente necesitaría una intervención con chocolate caliente y gatitos. ¿Le estaba haciendo daño?, preguntó Tim. Todavía no. Pero fue una cantidad inusual. Danny se volvió hacia Damián. Ya deberías sentirte mejor, siempre estoy al máximo rendimiento, claro, lo que sea. Danny le devolvió el bolígrafo a Dick. Por cierto, mejor guárdalo bien, continuó Danny, señalando la servilleta. Esa nube verde era solo ectoplasma en el espectro visible. Todavía tienes suciedad extraña en tu organismo. Gunk. Dick hizo una mueca. No me gusta esa palabra. Te gustará aún menos si ignoras mi advertencia. Como hiciste con todas las demás, bueno, tal vez si hubieras mencionado cuáles eran los peligros, específicamente, las cosas habrían sido diferentes, dijo Tim pasándose la mano por el pelo, despeinándolo de forma extraña. Supongo que pensé que sacarle una foto y ver cómo se ve realmente podría haber funcionado. Qué ingenuo fui. Danny negó con la cabeza. Parece que el aposematismo no significa nada para ustedes. No me hiciste eso, dijo Jason. Parece una buena manera de librarme de los fantasmas que llevo dentro. Bueno. Eso sonaba como una historia que Stephanie quería escuchar de inmediato. ¿Tienes fantasmas en la sangre? Me persiguen los fantasmas del lado de mi madre, espetó Jason de inmediato. Danny se rió. Quizás era algo así como tengo poderes fantasmales. O tal vez era algo así como solo quienes no conocen a la madre de Jason pueden reírse de eso. Steph no lo sabría. Contigo no habría funcionado, capucha roja, explicó Danny. Todo tu ectoplasma te pertenece. Jason suspiró, pero asintió. Sin duda, había más en esa historia de la que Steph iba a preguntar. ¿Acaso hay alguien más aquí que esté siendo eclipsado? Continuó Danny, ¿o puedo volver a hacer el trabajo por el que realmente me pagan y no arreglar los problemas que ustedes mismos crearon? Sí, tengo una pregunta, dijo Tim. ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Por qué nos odia el parque aparó? Preguntó Stephanie. ¿Qué quisiste decir con que tengo fantasmas que me siguen? Preguntó Dick. ¿Te gustan las películas? Preguntó Cass. ¿Por qué Karma tiene poderes fantasmales? Preguntó Duke. ¿Cuánto tiempo tengo que cargar con este pedazo de basura antes de librarme de esto? Preguntó Damián. Jason se encogió de hombros. No tengo más preguntas por el momento. Danny mostró un arrepentimiento evidente. En orden inverso. Probablemente nunca deberías olvidarlo, Robin. No sé por qué Karma tiene poderes fantasmales. Me gustan las películas. Creo que lo que dije fue bastante claro, Nightwing. Y Aparó Park no te odia, simplemente no pediste permiso para estar allí. ¿Y mi padre? Insistió Tim. El pedido está listo. Gritó Sal. Oh, mira, una distracción muy oportuna. Es hora de que os vayáis, dijo Danny, dándose la vuelta para marcharse. Vamos a cenar aquí, recalcó Tim, poniéndose de pie para seguirlo. ¿Podrías recoger nuestras cosas mientras estás arriba, Red? Preguntó Steph con la mayor dulzura posible. Por favorcito. Te daré $5 estadounidenses. Aún me debes $5 estadounidenses, le recordó Jason mientras Dan y Tim se alejaban. Ella no podía oír de qué hablaban, pero podía intuirlo. Tim gesticulaba enfáticamente, cruzaba los brazos, agitaba las manos y señalaba. Danny estaba apoyado en el mostrador, asintiendo y negando con la cabeza, y poniendo los ojos en blanco. Entonces, algo que dijo Tim pareció hacerlo detenerse. Hizo una pregunta, con expresión pensativa. Danny. Cantó una mujer mayor vestida como Supergirl. Si tienes tiempo para descansar, tienes tiempo para limpiar. Su voz se oía en todo el restaurante. Danny se levantó y rodeó el mostrador hasta el otro lado, empujando la bandeja de comida hacia Tim, quien la tomó y la llevó de vuelta. ¿Y qué te dijo? Preguntó Steph. ¿Qué le pasó a tu padre? Tim se sentó con un gemido. Nada útil. Dijo que mi padre probablemente esté bien y que seguramente está atrapado en el laberinto y que está más seguro allí que contigo, Red Robin, sea lo que sea que eso signifique. Tim empezó a repartir la comida. También dijo que no sabía quién era Phantom, lo cual es una gran mentira, si es que alguna vez he oído una. Al menos tu padre está bien. Supuestamente, dijeron Tim, Dick y Jason al unísono.
Probablemente Damián también lo habría dicho, de no ser porque se quedó mirando el garabato de la servilleta como si contuviera los secretos de la vida. Esto es lo que te mereces por tenderle una emboscada en el trabajo, señaló Jason, comiendo una patata frita con una arrogancia desmedida. Tim puso los ojos en blanco. En realidad, no creo que tengas derecho a decirme eso. Esperé a que terminara su jornada laboral para hacerle preguntas porque eso es mucho mejor, chicos. Sois unos idiotas. Ahora, ¿quién quiere intercambiar la mitad de mis patatas fritas con sabor a bromista? Cuando finalmente se marcharon, justo a tiempo, en opinión de Danny, Signal se quedó un instante. Había permanecido bastante callado durante los intercambios anteriores, aparentemente contento con observar. Como Danny comprendió, era raro ver a The Signal tan tarde. Lo que fuera que tuviera que decirle debía ser importante. Quizás Danny se sentiría afortunado si la situación fuera diferente en cualquier otro sentido. Señal. ¿A qué debo el honor? ¿Acaso las alitas veganas no están a la altura? Signal ladeó ligeramente la cabeza. Las alitas veganas estaban ricas. Quería agradecértelo personalmente. Yo no lo haría. Yo no los hice. Si recuerdas, me estaban interrogando, literal y figuradamente, ¿qué? No, olvídate de las alas. Signal suspiró, pero parecía estar conteniendo una sonrisa. Gracias a la información que nos diste, pudimos salvar a esos rehenes. Oh. Eso Danny realmente no había hecho nada más que escribir la nota y entregarla, pero sería de mala educación señalarlo. No fue nada, no fue poca cosa. Habríamos llegado demasiado tarde si no fuera por ti. Aunque tengo curiosidad por tus fuentes de información, ¿me preguntas eso? Danny sonrió. Creí que era obvio. Agitó los dedos de una manera que podría haber sugerido cosas de fantasmas a alguien que supiera del tema. Danny suponía que Signal estaba al tanto. Al fin y al cabo, había estado sentado allí durante toda la conversación sobre fantasmas. ¿Así que no fuiste personalmente? De ninguna manera. Esos son al menos 45 minutos en tren. Y luego habría tenido que caminar otra media hora desde el final de la línea, ni hablar. ¿Quién tiene tiempo para eso? Yo no. Signal suspiró profundamente. Sí, es cierto. Tengo una pregunta, si no le importa. ¿Solo uno? Danny sonrió. Claro. ¿Por qué no nos dijiste que había rehenes en ese almacén? Eso no era lo que Danny esperaba que le preguntara. Porque no lo sabía. Estaban escondidos en una habitación a la que mi informante no podía entrar. ¿Entonces el escudo fantasma realmente funciona? Danny rellenó el dispensador de servilletas, preguntándose a dónde iba a parar todo esto. Supongo que sí. ¿Sabes algo más al respecto? ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Por qué iba a saber yo algo así? Preguntó encogiéndose de hombros, intentando parecer despreocupado. Solo soy un cocinero de hamburguesas. Signal guardó silencio durante un largo rato. No eres solo nada, Danny. Espero que lo sepas. Y espero que sepas que Batman no odia a los metahumanos ni nada por el estilo. No le importa que estés aquí. Ah, así que sí sabe de mí. Genial, el sueño murió antes de siquiera empezar. Típico. Escucha, sé que estás trabajando, pero algunas de las cosas que dijiste sobre que Robin fue poseído por un fantasma, Signal miró a su alrededor y se inclinó, bajando la voz. ¿Crees que es posible que eso le haya pasado a otras personas? Danny hizo una mueca. Deseaba poder decir que no. Pero a pesar de no encontrar pruebas de que los sellos estuvieran comprometidos, lo cierto era que Robin no debería haber acabado en esa situación. Suponiendo que el padre fantasma Jack no hubiera estado mintiendo para encontrar la manera de hablar con su hijo, había un problema grave. Uno que Danny no entendía. Bueno, lo estoy investigando. ¿Solo? El casco de Signal le cubría casi toda la cara, pero Danny pudo oír la duda en su voz. Si encontrarás a alguien que hubiera estado poseído, opacado, interrumpió Danny, y luego añadió, lo siento. Fue un reflejo. Signal respiró hondo, inhalando y exhalando. Si encontrarás a alguien que hubiera sido eclipsado de esa manera, ¿podrías ayudarle? Si lo supiera, probablemente. Aunque es difícil saberlo después con solo mirar a alguien. Danny había mejorado en eso, por necesidad, pero había colocado los sigilos específicamente para evitar que esto sucediera, para no tener que arreglarlo después. ¿Y si conociera a alguien que casi con toda seguridad ha quedado eclipsado? Danny agarró la caja de sobres de ketchup y se dirigió al mostrador. No quería tener esa conversación donde alguien pudiera oírlos.
De hecho, no quería tenerla en absoluto, pero si se trataba de un problema con fantasmas, al menos debía intentar solucionarlo. Signal lo siguió sin darle mayor importancia. Duke tenía razón. Signal era tranquilo. Necesito que amplíes y expliques eso. No todos los camareros desaparecidos estaban en el almacén de Penguin. Signal hizo una pausa. Sin mencionar que Karma y Penguin están involucrados en asuntos paranormales, aunque todos escaparon antes de que pudiéramos interrogarlos. Es muy molesto cuando pasa eso, dijo Danny, sacudiendo la cabeza. ¿Quién no querría quedarse y responder preguntas para ustedes, gente encantadora? Supongo que nos lo merecemos, dijo en voz baja. Siempre puedes intentar averiguar dónde trabajan cuando no están haciendo cosas de robe. Quizás en Big Belly Burger. Signal lo ignoró. Esperaba que pudieras ayudarnos a encontrar a los que siguen desaparecidos. Sobre todo si desaparecieron porque están en la sombra, dejó la frase inconclusa. Mira, sé que no te apuntaste a esta mierda, pero viste lo que pasó cuando nos metimos sin estar preparados. Asintió con la cabeza hacia la ventana, donde Robin apartaba a Spoiler de su pelo. Parecían más hermanos que compañeros justicieros. Tal vez lo eran. Danny respiró hondo. No se había apuntado a esta mierda, eso era cierto. Pero les había dicho a los murciélagos dónde encontrar a Pingüino. Había colocado los sellos. Se había detenido para ayudar a Caperucita Roja a no morir y había revelado algunas de sus habilidades delante de al menos 2 murciélagos. Sin embargo, al mirar a Signal ahora, Danny estaba bastante seguro de que había habido algunos murciélagos más presentes en el iceberg Lounge de los que se había dado cuenta. Por eso no hacía favores a la gente. Un favor llevaba a otro. Las misiones encadenadas eran lo peor. Pero, había cosas peores que podía hacer que ayudar a la gente. Como no hacer nada. No creía que lo obligarían a ayudarlos, pero podía prever un futuro en el que se volverían imposibles de ignorar. Al fin y al cabo, la mayoría vestía uniformes con colores llamativos, como los de los semáforos. Eso decía mucho de su personalidad. Danny se despidió brevemente de la paz y el tiempo libre que le quedaban. Te digo que es poco probable que averigüe algo. El contacto que usé antes conocía a Pingüino. No puedo garantizar que encuentre a un fantasma que conozca a todos los desaparecidos de Gotham. Pero, suspiró, intentando no sentir que sellaba su destino. Si me das un poco más de información, puedo preguntar por ahí. Los hombros de Signal se relajaron aliviados. Gracias, dijo. Abrió una bolsa en su cinturón y sacó una foto. Este es uno de los desaparecidos. Se llama Héctor Ortiz. No espero mucho, pero, si encuentras algo, por favor, avísale a Redor. Danny tomó la foto. 20 y tantos años, hombre, latino. ¿Puedes decirme algo sobre él? ¿De dónde lo conocía alguien antes de que desapareciera, por ejemplo? Signal, de quien Danny estaba cada vez más seguro de que probablemente era Duke, comentó. Había un gimnasio en Den Arrows al que solía ir. El local de Jerry. Aparte de eso, trabajaba de camarero por la ciudad. Y de portero en otros sitios. Camarero, portero y boxeador. ¡Guau! Hermano, también. Danny hizo una mueca. Así que su familia lo estaba buscando. Quizás podría averiguar si Ángela conocía a ese Héctor, pero no tenía muchas esperanzas. Conozco a alguien a quien puedo preguntar, pero, ¿no prometemos nada? Danny asintió. Gracias. Si lo encuentro primero, te avisaré para que dejes de buscar, pero, ya han pasado 3 semanas. Danny había visto suficientes episodios de Dateline como para saber que era demasiado tiempo para tener muchas esperanzas de encontrar a una persona desaparecida. Si está en Gotham, lo encontraremos, afirmó Danny. De una forma u otra. Signal, Duke. Asintió y siguió a los demás murciélagos afuera. Adiós. ¿Crees que estarán bien ahí fuera? Preguntó Sal, observándolos marcharse. Simplemente andan por ahí vestidos como justicieros de Gotham, Danny suspiró. No te preocupes por ellos, Sal. Los jugadores de rol en vivo se lo toman muy en serio, creo que salió bien, dijo Brown, con un tono demasiado satisfecho consigo misma. Damián no creía que hubiera salido bien, aunque no sabía muy bien cómo describir lo sucedido. Se sentía como si se hubiera tragado una cucharada de wasabi. Era una sensación extraña, como de clarificación, no del todo desagradable. Apretó la servilleta con fuerza. Creo que fue una pérdida de tiempo, dijo, subiéndose la capucha. Al menos para todos ustedes. Ay, no te pongas así, Robin, le regañó, intentando despeinarlo.
Todos queríamos conocerlo incluso antes de saber que tenías una sustancia fantasmal intentando apoderarse de tu cuerpo. Por cierto, ahora le debes un gran favor. Frunció el ceño, en lugar de admitir que ella tenía razón. Entonces, ¿de qué servía todo eso? Sobre todo las preguntas sobre payasos. Ella suspiró. Obviamente, era para demostrar que era un hombre de buen gusto. O que podía defender su mal gusto admirablemente si fuera necesario. ¿Significado? Eso significa que aprobó la prueba. Sonrió y extendió las manos. La operación de adopción extraoficial está en marcha. No importa lo que diga o haga, no se puede adoptar a personas sin su permiso, dijo Richard, demostrando una vez más por qué era el hermano favorito de Damián. Estoy bastante seguro de que eso se llama secuestro, en realidad, dijo Todd. Damián resopló. Nuestra familia ya es bastante grande. Siempre hay espacio para más, protestó Brown. Nuevo hermano. Confirmado, asintió Cain. No te preocupes, Robin, sigues siendo el Bad más pequeño de la familia y siempre lo serás, dijo Richard, pasando un brazo por los hombros de Damián. Incluso si adoptamos a Danny. Fue únicamente el profundo amor de Damián por Richard lo que le permitió conservar el brazo. Thomas salió entonces del restaurante y se unió a ellos afuera. ¿Qué tal te fue?, preguntó Brown, mirando al cielo. Probablemente buscaba un buen lugar para engancharse a los tejados. Un frente frío había llegado desde que entraron al restaurante, esparciendo basura y otros desperdicios por las calles. Era la hora del crepúsculo, cuando todo parecía estar en calma, sobre todo en Crime Alley. Como era de esperar, Damián comprendió su deseo de abandonar las calles. Bueno, no sé qué esperaba, continuó Thomas, pero no era eso. ¿Qué esperabas?, preguntó Todd. Thomas se encogió de hombros. Bueno, considerando que conseguimos prácticamente todo lo que queríamos, me siento bastante mal por ello. Parecía harto de todo. Sin duda, parecía que estaba considerando provocar otro incendio solo para escapar en varias ocasiones, admitió Drake. Ya te dije que no le gustaría que todos apareciéramos allí, dijo Todd. No solo por nosotros, dijo Cain. También por otras cosas. La soledad. ¿Al menos ahora trabaja con nosotros?, preguntó Drake. Más o menos. Nadie pareció tener nada que decir ante esa tibia declaración, así que, como era de esperar, todas sus comunicaciones se interrumpieron al mismo tiempo, lo cual rara vez era buena señal. Muy poca gente tenía los medios y el motivo para contactarlos a todos a la vez. Brown fue el primero en responder. Oye, Oracle, ¿qué tal? Nadie murió, ¿verdad? Gordon suspiró. Nadie murió, no. En realidad, no son malas noticias. Batman pospone la reunión de esta noche. ¿En serio? Pero íbamos a compartir otra vez, lamentó Brown. ¿Por qué canceló?, preguntó Todd, con recelo. Con toda razón. Mi padre nunca cancelaba las reuniones. Bueno, porque Constantino ha vuelto a la ciudad. Danny miró la foto durante un buen rato. Héctor Ortiz. El nombre no le decía nada. Ni quería que le dijera nada. No quería encontrarse con el fantasma de ese tipo. Tenía una familia en algún lugar, alguien que lo extrañaba. Alguien que había notado su ausencia y estaba intentando hacer algo al respecto. Fue doloroso. Cuando alguien extrañaba a su hijo, normalmente lo buscaban. Danny no hacía favores a los vivos, pero empezaba a pensar que no podía seguir así por mucho tiempo. Podía arreglarlo. O, al menos, tenía una manera de hacerlo. Y si necesitaba una motivación egoísta, la tenía. Héctor Ortiz, o quien quiera que estuviera habitando su cuerpo en ese momento, podría decirle a Danny qué estaba pasando con los sigilos. O con las líneas telúricas. O con cualquier otra cosa que estuviera sucediendo. Si Danny pudiera encontrarlo. Y si realmente estuviera en la sombra. Y si Danny pudiera lograr que hablara, no te busques problemas, eso diría Jazz. Si estuviera aquí. Un paso a la vez. Respiró hondo. Hola, Ángela. Ángela descendió flotando a través del techo, cabeza abajo, con sus guantes rosas asomando primero. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó con los ojos brillantes. ¿Quieres echar una partida con la tía Ángela? El primero en desmayarse pierde. No puedes desmayarte, le recordó Danny. Ella sonrió, golpeando sus puños enguantados mientras se dejaba caer al suelo. Tienes toda la razón, no puedo. Ángela la imparable, así me llamaban. Danny, con mucha educación, no señaló que era evidente que la habían detenido. Solo una vez, pero aún así. Por cierto, me encanta tu pelo, continuó. ¿Cómo conseguiste que esa mecha blanca quedara tan blanca?
Yo tuve que decolorarme el pelo muchísimo para que este tono de rosa se fijara. Pero nunca me quedó blanco. Dani, por reflejo, se llevó la mano al flequillo para tocarse la frente, donde un mechón de pelo se estaba volviendo blanco. Por un lado, era alarmante ver cómo se filtraban más rasgos fantasmales. Por otro, era vergonzoso que Redwood probablemente pensara que Dani estaba intentando imitar su estilo. Cosa que no era cierta, pero aún así. Redwood y todo el clan murciélago no lo sabían. Lo había sentido de nuevo hacía poco. Ese sutil tirón que lo llamaba. No lo suficientemente fuerte como para tener que escucharlo, pero sí lo suficientemente presente como para resultar molesto e imposible de ignorar. ¿Quién sería esta vez? Se preguntó. ¿Una nueva secta? ¿Ocultistas? ¿Adolescentes aburridos que se habían hecho con el libro equivocado? No era su problema. Quienquiera que fuera, no sabía su nombre, así que estaba a salvo. Prefería pasar un poco de vergüenza con su pelo a que los secuestraran y lo metieran en un sótano mugriento. A veces mi pelo hace esto. Es algo totalmente normal. En fin, levantó la foto, estoy buscando a este chico. Por lo visto, solía ir al gimnasio de Harry. ¿Lo conoces? Entrecerró los ojos al mirar la foto. Sí, lo conozco. Es Ortiz. Buen tipo. Nunca quiso competir, pero podría haberlo hecho. ¿Competir? ¿Te refieres a competir profesionalmente? Frunció los labios. Me refiero a poco profesional, si me entiendes. Exacto. Ángela había sido boxeadora clandestina. La mayoría de la gente no elegiría ese camino. Tenía una hermana pequeña y un hermano pequeño, continuó, unos auténticos torbellinos. ¿Por qué lo buscas? Dani volvió a mirar la foto. Parece que ha desaparecido. Me preguntaba si lo habías visto por aquí. Se puso una mano en la cadera. Sabes que solo voy al parque y aquí. Sí, Dani lo sabía. Pero Ángela era su única pista. Bueno, tal vez alguien más lo haya visto, no lo sé. La gente te cuenta cosas, ¿no? Ella le dio un golpecito en la barbilla. Tranquilo, Lilde, puedo preguntar por ahí. Seguro que alguien lo ha visto si está en GC. Era popular. Muy guapo, ¿sabes? Tiene un pasado turbulento, pero ¿quién no? Frunció el ceño. Es posible que se haya juntado con su antigua pandilla. ¿Vieja pandilla? A Dani no le gustó cómo sonaba eso. Rara vez significaba algo bueno. Sí. Antes vendían artículos de fiesta a los niños ricos y baratijas a los pobres, hasta que apareció Redwood y los ahuyentó. Aunque en el caso de Ortiz, creo que fue más bien un problema de probar la mercancía y que le gustara demasiado. Así que lo dejó de golpe y se dedicó al boxeo. Bueno. Esa no era precisamente una historia poco común. Así que Caperucita Roja podría saber dónde está. No, nunca se conocieron. Ortiz dejó todo eso atrás antes de que se armara el lío de Redwood. Pero si Ortiz volvió con su antigua pandilla, quién sabe. Dani estaba bastante seguro de que Redwood no conocía a Héctor Ortiz. En ese caso, Signal no tendría ningún motivo para pedirle ayuda a Dani. Bueno, si pudieras preguntar por ahí, te lo agradecería. ¿Estás lo suficientemente agradecida como para organizar un campeonato de boxeo sin reglas entre Old Scratch y yo? Preguntó con esperanza, flotando sobre la mesa de la cocina, con las piernas recogidas debajo de ella. El viejo Scratch, Dani estaba casi seguro de que era uno de los antiguos rivales de boxeo de Ángela. Tenía un montón de personajes con nombres pintorescos con los que tenía algún problema. Estaba bastante seguro de que ninguno de esos problemas era real y que en realidad eran sus amigos, pero Ángela estaba muy metida en el papel. Pero el viejo rasguño. Ese sí que era importante. Un archienemigo. O quizás un mejor amigo. El viejo rasguño no está muerto. Ella le apuntó con un guante. Todavía no. No voy a matarlo solo para que tú puedas boxear con él. Lo sé, dijo con tono decepcionado, pero seguro que encuentras una solución, ¿verdad? Sé que si tuviera una última oportunidad con ese cabrón, podría morir en paz. Ya moriste haciendo lo que amabas. Piensa en ello como un favor por otro. ¿Qué te parece? Dani ni siquiera tuvo que pensarlo. Haría casi cualquier cosa por Ángela, sobre todo si encontraba a Héctor. Era una petición difícil, y ambos lo sabían. De acuerdo. Aunque casi me dan ganas de decirte que me debes favores por haberte pegado tanto. El hecho de que yo lo buscara ya nos deja en paz. Se cruzó de brazos. Es encontrarlo lo que crea una deuda. Solo, vea qué puede encontrar. Por favor. Ella sonrió.
Entendido, Lil. De ahora, será mejor que empieces a pensar en cómo hacer realidad Ángela contra Old Scratch. Así, desapareció, como si se hubiera encendido un fuego bajo sus pies. Danny no podía arrepentirse. No era exactamente lo que quería, pero ver a Ángela entusiasmada con algo que no fuera el boxeo casi hacía que todo valiera la pena. Jason se negaba a calificar lo que estaba haciendo de melancolía. Eso era algo demasiado propio de Bruce, y Jason evitaba activamente esa mierda. Pero no dejaba de estar pensativo. Estaba sentado en un tejado, con vistas a un almacén junto a la estación de tren. Había tenido un día bastante malo, y trataba de no enfadarse por ello, a causa de la rabia que lo consumía, pero no podía simplemente dejar de estar molesto. Cuando Dick lo llamó y le dijo ponte el traje, vamos a Bad Burger, Jason pensó que era una broma. Pero luego le envió una foto de todos, excepto Bruce, reunidos, con sus trajes puestos, sentados en el tejado junto a Bad Burger. El Bad Burger de Danny. Jason había estado tentado de ignorarlo. Aún se sentía eufórico por haber obtenido algunas respuestas y dudaba que una cena con su familia distanciada en Bad Burger le ayudara a mantener esa euforía. Pero entonces Dick lo llamó, y lo puso en altavoz, como era de esperar, y le explicó que, al parecer, Demon Brat estaba haciendo honor a su nombre y se había dejado poseer a propósito. Había sido una conversación divertida. Claro que solo era supuesto, dado que el único que recordaba algo era Tim, quien había obtenido la información de la voz de su padre fantasma. Quien, convenientemente, tal vez se encontraba en algún tipo de peligro mortal, o inmortal. Jason señaló que incluso si hubiera estado presente, ninguno de ellos lo sabría, dado que ninguno podía ver fantasmas, lo que provocó que Tim dijera, precisamente por eso necesitamos hablar con Danny. Cuando Duke dijo, iremos contigo o sin ti, pero sería mejor que estuvieras, Jason cedió. Pensó que tal vez podría ayudar a controlar la situación. No era su papel habitual, normalmente él era el que necesitaba ayuda, pero podía cambiar. Al fin y al cabo, lo estaba intentando. Ese era el objetivo. En general, la experiencia había sido bien. Excepto por la abrumadora culpa de sentir que había ayudado a acorralar a Danny. Las preguntas que todos tenían para Danny eran importantes, pero, bueno. Le dejó un mal sabor de boca. Simplemente no era justo. Jason había decidido que la mejor manera de desahogar su frustración era dando con los desgraciados que le habían disparado. Había perdido algunas pistas sobre el paradero de los marcovianos mientras buscaba a Danny, pero retomar pistas perdidas ya era algo natural para él. Empezó por entrevistar a una rama de los Blackgatters. No les hizo ninguna gracia volver a verlo. Insistían en que no sabían nada de Mezmur, lo cual, por un lado, no era tan malo porque él no estaba allí para preguntarles. Por otro lado, no era tan bueno, porque le había dicho a Dick que buscaría pistas, pero lo único que había averiguado era que todo el mundo en el mundo del crimen lo sabía, pero nadie sabía dónde conseguirlo. A mitad de su entrevista, Jason pensó que tal vez estaba alimentando sus fantasmas y que debería probar otra táctica. Curiosamente, sobornarlos con una primera edición de la colección de poesía de Longfellow no les había dado ninguna pista sobre dónde encontrar a Karma y a los marcovianos. De hecho, el cambio abrupto parecía asustarlos más que la violencia, que aún estaba asimilando. Quizás simplemente no les gustaban los poetas de la chimenea. Pero sus intentos por apaciguarlo lo habían traído hasta aquí, un antiguo escondite de la banda susurrante. Sin duda había alguien allí, varias personas, pero desde donde estaba no podía distinguir si pertenecían a la banda susurrante o a los marcovianos. No había mucha cobertura entre el techo del almacén donde estaba sentado y la estación de tren que vigilaba. Nada más que vías de tren vacías. El problema ahora, claro está, era cómo iba a enfrentarse a los patos si entraba en la guarida de los susurros y recurría a las mismas viejas tácticas para obtener información. Quizás Toreau sería una oferta más tentadora. Yo hijo de un pato. Oye, esa es nueva. Y además es apta para toda la familia. Danny bajó de la escalera de incendios por la que había subido, en completo silencio, y se sentó junto a Jason como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué tal? Danny estaba aquí. ¿Por qué estaba Danny aquí? ¿Qué demonios haces aquí? Sabes, yo estaba a punto de hacerte la misma pregunta. Se agachó, manteniéndose entre las sombras como si hubiera nacido de ellas. Desde aquí no se ve nada del otro mundo, así que no puede ser eso. ¿Cómo me encontraste? Es fácil encontrarte si sabes a quién preguntar. Y yo sí lo sé, sonrió, mostrando unos dientes afilados. Bueno. Jason sabía leer entre líneas. ¿Te lo dijo un fantasma?
Lo conseguí a la primera. Entonces, ¿qué haces aquí? Jason se giró para mirar hacia la estación de tren. No había razón para no decírselo, pensó. Ya estaba allí. Estoy buscando a los imbéciles que me dispararon. Oh. ¿Seguro que quieres encontrarlos? ¿Te tienen bien acorralado? Me recuperé, ¿sí? Jason se levantó la camisa y se la mostró. Aparte de la cicatriz rosada que parecía una estrella abstracta, estaba como nueva. Danny tarareó. ¿Sabes con seguridad que están ahí? No. Por eso la vigilancia. Además, probablemente deberías irte. Danny lo ignoró, se echó la mochila al regazo y metió la mano más adentro de lo que debería haber sido posible. Estos imbéciles que buscas son de Markovia, ¿verdad? Entonces recordó ese pequeño detalle. Los que me dispararon son, este es un escondite de la banda susurrante. ¿La banda de los susurros? Danny resopló. Es un nombre bastante gracioso. No te parecerá tan gracioso cuando descubras que son luchadores despiadados, violentos y altamente entrenados, recalcó Jason. Por eso deberías irte. Danny le hizo un gesto para que se fuera. No me quedaré mucho tiempo. ¿Hay algún marcoviano ahí dentro? Jason se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en el borde del tejado. Ya te lo dije, no lo sé, no estaba hablando contigo. Jason sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y se estremeció. Danny, despreocupado, rebuscó en su mochila antes de sacar la mano con un suave ajá. Como si fuera un tesoro, sostenía un tubo de plástico estrecho, impreso con colores brillantes. Lo agitó suavemente y se lo ofreció a Jason. ¿Quieres un yogurt? Jason miró el tubo de yogur. Nunca había probado el yogur para llevar. La intolerancia a la lactosa no le sentaba bien al yogur, ni envasar. Eso es yogur para llevar, no yogur para llevar. Oh, lo siento, ¿acaso mi yogur de marca blanca no te parece lo suficientemente bueno? Preguntó Danny con desdén. Más bien para mí, supongo. Hace poco descubrí lo bueno que está. Pensaba que mis amigos mentían, que si le decían al chico intolerante a la lactosa lo que se estaba perdiendo, pero no. De verdad que está buenísimo. Con un suspiro, Jason se quitó el casco. De acuerdo, me comeré tu yogur portátil de marca blanca, si tanto te importa. Danny se la lanzó y sacó otra. Técnicamente, se supone que me estás comprando comida. Según Milo, al menos. Jason se familiarizó con el sabor del yogur portátil de frambuesa azul. No estaba mal. ¿Quién es Milo? Mi jefe de relaciones públicas, dijo Danny, señalándolo con el tubo de yogur. Creo que está haciendo un trabajo estupendo. No ha recibido ninguna queja en meses. Entonces, probablemente sea un fantasma. Hablando de eso, ¿por qué no puedo ver fantasmas? ¿Es algo relacionado con el núcleo fantasmal? Por lo que se veía, Danny ya iba por su segundo yogurt. No lo creo. La mayoría de los fantasmas de Gotham son demasiado débiles para ser vistos, pero en tu caso, tu ectoplasma corrupto probablemente te los está ocultando. Jason se preguntaba cuándo aprendería que a veces, al hacer preguntas, se obtienen respuestas. Y a veces las respuestas eran peores que la ignorancia. ¿Por qué? No puedes deshacerte de algo que no sabes que está ahí. Danny observó algo cruzar el patio de trenes, ajeno a la crisis interna de Jason. Tras un minuto, Danny tarareó. No hay marcovianos ahí dentro. Solo unos matones de Ivanescu. ¿Eso te suena de algo? ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Eran traficantes de personas, no traficantes de armas. Malditos Blackgatters. Inútiles. ¿Estás seguro de que no hay marcovianos? ¿O miembros de la banda susurrante, ya que es su escondite? Danny ladeó la cabeza, como si escuchara. No. Por lo visto, la banda de los susurros se marchó. O los compraron. Ella solo se enteró de lo que pasó al observar. ¿Había muchos susurros? Ah, ya veo. Sí, eres muy gracioso. Ja, ja. Bueno. Maldita sea, los matones de Ivanescu no eran su máxima prioridad, pero tampoco quería abandonarlos. ¿Cuántos hay ahí abajo? Ahora mismo, 7. Pero 2 de ellos están bajo los efectos de alguna sustancia, drogas. Danny se encogió de hombros. Ella no podía saberlo. Ella. ¿Un fantasma te contó todo esto? Jason silbó. Maldita sea, qué conveniente. Gracias, fantasma. Dice que eres bienvenido. ¿Hay algo más que pueda ver? ¿Cómo qué? ¿Algo digno de las noticias de la noche? ¿Algo parecido a un crimen? Danny hizo una pausa para escuchar de nuevo. Ella no lo sabe. No puede entenderlos. Bueno. No todos hablaban rumano, supuso. Tendría que acercarse para escuchar.
Sin embargo, no quería irse mientras Danny estuviera allí. Danny había venido por una razón, y aún no había dicho cuál era. ¿Qué haces realmente aquí, Danny? Esta vez, dame una respuesta. Danny cerró lentamente la cremallera de su mochila. Al parecer, era una forma de ganar tiempo. Pensé en adelantarme a otra sesión de interroguemos a Danny en el trabajo viniendo aquí y diciéndote que nos veamos mañana por la noche en el parque Aparo. Solo tú. Y Nightwing. De todos los resultados posibles de tenderle una emboscada a Danny en el trabajo, pedirle que se vieran de nuevo no era lo que Jason esperaba. ¿Por qué? Tenemos que lidiar con la ira de los fantasmas. Danny sonrió. ¿Será divertido? Lo dudo. ¿Te mentiría? No lo sé, dijo Jason con sinceridad. ¿Tú sí? Danny frunció los labios. Preferiría no hacerlo. Aunque será divertido. Nada de hablar de sentimientos ni nada por el estilo, lo prometo. ¿Fuiste Boy Scout? No. Los Scouts de América se negaron por principio a venir a América, donde crecí. En fin. Danny jugueteó con la correa de su mochila. De hecho, tengo algunas preguntas para ti, si no te importa. Si tienes tiempo. Jason estaba bastante seguro de que esa era la primera cosa que Danny le había pedido, aparte de por favor, no me busques. Responder a algunas preguntas era lo mínimo que podía hacer. Bueno, está bien. Adelante. ¿Sabes si Batman está trabajando con los doctores Fenton? Jason entrecerró los ojos. ¿Quién? El doctor y la doctora Fenton de Fenton Works, dijo, mordiéndose la uña del pulgar, con la mirada perdida en la distancia. Son científicos, específicamente ectólogos e ingenieros ectoplasmáticos. Crearon el Boomerang y el escudo fantasma que Batman tiene del pingüino. Estás muy bien informado para alguien que no estuvo allí. Danny se encogió de hombros, aparentemente sintiendo la necesidad de explicarse. Probablemente un fantasma se lo había contado. Jason tamborileó con los dedos en el muslo, pensativo. Bueno. No creo que trabaje con ellos. Tiene un proceso de selección bastante riguroso para la gente que contrata y no he visto indicios de sus métodos particulares en ese sentido. Pero, continuó Jason al ver el alivio cauteloso de Danny, no lo sé. No me cuenta las cosas. Bruce no le contaba nada a nadie hasta que le convenía. O le resultaba inconveniente, como solía ocurrir. ¿Cómo sabes tanto sobre ellos? Insistió Jason. Danny se encogió de hombros de nuevo, sin mirar a Jason a los ojos. Han escrito un montón de artículos sobre fantasmas y ectoplasma. Son los mejores en su campo, pero no son de fiar. Al principio pensé que podría encontrar algunas respuestas en sus investigaciones, pero, suspiró. La mayor parte es errónea. O engañosa. O teóricamente correcta, pero sin fundamento científico. Eran los primeros tiempos, probablemente cuando ocurrió lo que fuera que le había pasado a Danny para que se volviera así. Jason sintió la tentación de preguntar, pero presentía que Danny no se lo diría. Era algo que había que ganarse. En fin, continuó Danny, ¿crees que Batman te haría caso? Si le dijeras que no confiara en ellos. Jason deseaba tener una mejor respuesta. No nos hablamos. No respeta mi criterio. Jason intentó no sonar demasiado resentido, pero dudaba haberlo logrado. Bueno, si surge el tema, dile que un doctorado en ecología no requiere ninguna certificación en ética de la investigación científica. Eso suena casi ilegal, pero claro, se lo diré, aunque no sirva de mucho. Danny asintió. Francamente, todo esto dibujaba un panorama preocupante. ¿Por qué los murciélagos me llamaron Minnie Tú? Preguntó Danny bruscamente. No es porque, se llevó la mano al pelo, con los hombros encorvados a la defensiva. Este chico. Jason reprimió un suspiro. No es por el pelo, no, dijo. Aunque sí tengo algunas preguntas al respecto. ¿Lo hiciste a propósito? Debería sentirme halagado. No lo hice a propósito, no, dijo Danny, frunciendo el ceño. Simplemente, sucedió debido a algo por lo que estoy pasando ahora mismo. Probablemente no sea permanente. No pasa nada. Bueno. Danny había dicho que no quería mentir, y con razón, no se le daba muy bien. He intentado teñirme el pelo, comentó Jason. Pero la mecha blanca nunca se tiñe. Probablemente porque es ectoplasma que... Sí. ¿Tiene infusión de ectoplasma como pelo de fantasma? Supongo, dijo Danny, sujetando su mochila contra el pecho. La muerte afecta a algunas personas de forma más evidente que a otras. A Jason no le gustó nada cómo sonaba eso. No le gustó nada. Entonces, ¿por qué se te está poniendo el pelo blanco? Es complicado, ¿de acuerdo? Le dijo mirando a Jason. Siento haberte estropeado la mirada sin querer.
Jason soltó una risita. No me importa. Yo tampoco lo elegí, pero aquí estamos. ¿Podrías usar un sombrero? No soy de usar sombreros. Danny lo miraba con incredulidad. Te llamas Capucha Roja. En realidad me llamo Jason. Danny abrió la boca y luego la cerró. Tras un breve instante de confusión, dijo, oh. ¿En serio? ¿Deberías decirme eso? Es mi nombre. Puedo decírselo a quien quiera. Vale, pero me dio la impresión de que lo dijiste sin querer. Jason suspiró. Si antes estaba preocupado, ahora lo estaba mucho. Está bien. Sé tu nombre, tú sabes el mío. Es mejor así, ¿no? Si no te importa. Sí, lo soy, insistió Jason. Danny se aclaró la garganta. Entonces. No me llamaban Minnie o Odd por el pelo. Entonces. ¿Por qué? Cambiando de tema con la gracia de una jirafa recién nacida. Dick tenía razón, encajaría a la perfección. Bueno, te pareces un poco a mí. Con tu uniforme de trabajo. ¿Como Robin? Danny frunció el ceño, y luego lo frunció aún más, antes de darse cuenta. Oh, cielos. ¿Eres Robin? ¿El segundo Robin? No, Dios, ahora que lo pienso es tan obvio, pero, oh, cielos. Danny se pasó la mano por el pelo. Estaba revuelto en ángulos extraños. Jason tosió, sintiéndose incómodo. Creí que lo sabías. No lo hice, Danny hizo una pausa. Supongo que eso explica algunas cosas. El congelamiento en la puerta, los comentarios, simplemente no pensé, respiró hondo. Lamento mucho que Bad Burger esté usando tu viejo disfraz de esa manera. Jason casi se echó a reír. Bueno. Si alguien tiene que ponérselo, me alegro de que seas tú. Danny esbozó una leve sonrisa. Gracias por la bendición. Aún así, te animo a que sigas escribiendo a la sede central y presentando tus quejas. Esta vez Jason sí se rió, aunque fue más bien una risita divertida. Claro. Bueno, dijo Danny, poniéndose de pie, creo que ya hemos compartido y demostrado suficiente cariño por esta noche. Seguro que estás ocupado, así que, me voy. Justo cuando nos estábamos conociendo, bromeó Jason, pero esto era bueno. No le gustaba que Danny estuviera tan cerca de un grupo conocido de traficantes de personas. No es que Jason fuera a permitir que le pasara nada a Danny, pero aún así. Era una cuestión de principios. Descubrí 2 de tus identidades secretas en 2 minutos, no puedo soportar más revelaciones, dijo Danny con una leve sonrisa. Lo siguiente que me dirás es que eres el hijo de Superman o algo así. No, es más bien como un tío genial. Danny negó con la cabeza. Claro. En fin. Esto debería ser obvio, pero asegúrate de que el resto de tu pequeño clan entienda que no pueden venir todos disfrazados mientras estoy trabajando otra vez. Sales un poco ingenuo, pero no es tonto, discutible. En fin, insistió Danny, cuando inevitablemente ignoren mi sencilla petición, que quede claro que si la gente ata cabos, no será culpa mía. Además, asegúrense de que Robin conserve ese emblema esta vez. Es un blanco fácil. ¿Algún otro consejo final? Danny se tocó la barbilla. No eres tú mismo cuando tienes hambre. Cómete a los ricos. Jason apenas pudo oír el recordatorio de Danny de estar en el parque a las 9 de la mañana por encima del sonido de su propia risa. Necesitaba que eso estuviera impreso en una camiseta, ya mismo. Tim sostuvo el sigilo a contraluz, con la esperanza de que un ángulo diferente le revelara algo nuevo. No fue así, al igual que no lo había sido las 4 veces anteriores. No dejaba de repetir lo que Danny le había dicho. Literalmente. Esta vez, sus grabaciones de audio sí habían funcionado, y aunque tenían mala calidad, al menos podía entenderlas. Danny, sé que probablemente estás harto de mí, pero, es mi padre, ayer me dijo algunas cosas muy alarmantes. ¿Te habló? Interrumpió Danny. ¿Qué digo? Claro que sí. Se apoyó en el mostrador mientras lo decía, intentando parecer despreocupado. Tim aún podía recordarlo. Solo habían pasado unas horas y Tim no había dejado de pensar en ello. Tim reconocía la pose cuando la veía. En cualquier otro día, podría haber sido una distracción. Confianza tranquila, indiferencia, ser un poco imbécil como mecanismo de defensa, en fin. No es que a Tim no le importara cómo se sentía Danny. Pero era su padre. Creo que le pasó algo malo, continuó Tim. Le hizo algo al fantasma que lo poseía. Opacado, el suspiro de Tim se escuchó con fuerza en la grabación. Quizás Tim podría editar sus propias palabras para no tener que oírse hablar. Le hizo algo al fantasma que eclipsó a Robin, y creo que le dolió. Dijo que no estaría por aquí un tiempo, pero valió la pena.
Un instante, y luego, ¿qué hizo esta vez? Esperaba que pudieras decírmelo. Dijo que el fantasma era fuerte y que la sal no lo mantendría inmóvil por mucho tiempo. ¿Sal? No importa, no quiero saberlo. Dijo que podía ayudar. Y luego Robin estuvo raro todo el día de ayer. Danny tarareó, un sonido que Tim seguía interpretando como curioso y no como despectivo. ¿Extraño en qué sentido? Principalmente, lapsos de memoria. Además, el escudo fantasma le dio una descarga eléctrica. Parecía más normal después de que el escudo le diera la descarga. Bueno, en realidad no estuve allí. Pero parecía un poco mejor después de volver a casa ayer, aparte de que parece que está luchando contra un resfriado. Tim hizo una mueca al percibir la vacilación en su propia voz. Hacía tiempo que había superado la vergüenza ajena que le producía oírse hablar, pero al hacerlo sin poder concentrarse en el vídeo que lo acompañaba, se fijaba en los matices de una forma que, para ser sincero, no le gustaba. Sonaba exigente. Sonaba ansioso. Sonaba, bueno, como una Karen. El suspiro de Danny, lleno de resignación, se oyó entrecortado y áspero. No tengo mucha información, pero tu padre suele seguirte a todas partes, y no está aquí, así que, a menos que me esté evitando por algún motivo, tengo una idea bastante clara de dónde está. ¿Está en peligro? Ahí estaba de nuevo, esa desesperación. Ah, ¿sí? ¿Ahora te importa? Te dije que el graffiti era peligroso y eso no te impidió volver a verlo. Tim se pasó la mano por el pelo. Danny tenía razón, y lo sabía, pero aún así, realmente no se contuvo, ¿verdad? Así que está en peligro. Bueno, ¿en serio? El supervisor de Danny le gritó algo, ininteligible por el audio de baja calidad. La voz de Danny se escuchó más lejos. Estará bien. Probablemente esté más seguro donde está ahora que donde te seguía. ¿Por qué dices eso? Bueno, mira a dónde lo llevó seguirte. Le advertí, por cierto. Ahora que sé que eres Red Robin en tu tiempo libre, bueno. Espero que haya aprendido algo de esta experiencia y que pueda reflexionar sobre ella durante su ausencia. Solo quiero saber dónde está ahora en la isla Arkham. En el laberinto. Vaya, más declaraciones crípticas. Dejaba a Batman en ridículo. Tim aún no podía creer que Danny se lo hubiera contado. Si es listo, encontrará la manera de salir. Dijo que valía la pena, ¿no? Sí. Entonces conoció los riesgos. ¿Por qué enviarlo allí? Te estás centrando demasiado en que es tu padre. Yo no le hice esto específicamente, ¿de acuerdo? Ahí es donde terminan todos los fantasmas traviesos que intentan eclipsar a la gente durante demasiado tiempo. No es como un manicomio. Es más bien un programa de rehabilitación. Pero uno que realmente funciona. Añadió con voz más suave. Mira. Jack no quería hacerle daño a nadie, así que debería salir del laberinto bastante rápido. No es tan difícil si tienes buenas intenciones. Eso no era lo que Tim quería oír, pero probablemente fue mejor de lo que podría haber sido. Ahora, llega la parte en la que Tim realmente debía prestar atención. ¿Quién es Phantom? Tim recordaba con exactitud la expresión que Danny había puesto ante aquella pregunta. Acorralado. Preso del pánico. Enfadado. No es nadie. Mi padre dijo que Phantom podría ayudarnos si lo necesitábamos. Estoy bastante seguro de que se refería a ti, pues no lo hizo. El crujido de una bolsa de papel. Danny había empujado la bandeja por el mostrador hacia Tim. Nada sutil. Pero tú lo conoces, insistió Tim. ¿Es un fantasma? Vaya, ¿con un nombre como Phantom? ¿Quién sabe, Danny? Si Phantom es el único que puede ayudarte, no tienes salvación. Una pausa, y luego, para tu información, las alitas veganas están mejor calientes. No se calientan bien en el microondas después. Y ahí terminó todo. Tim puso pausa y luego reinició el audio para escuchar de nuevo. Para ver si podía captar algo nuevo. Algo que se le había escapado. Había obtenido mucha más información de la que esperaba. Aún así, no era suficiente. Tras la conversación sobre lo que, concretamente, la presencia fantasmal podía suponer para una persona a largo plazo, Tim decidió empezar a llevar el sigilo que le había dado su padre. El sigilo que Danny había dibujado, creado para protegerlo a él y a Damián. Les había advertido, pero no le habían hecho caso. Estaba claramente molesto por eso, pero aún así lo seguía ayudando. Por lo que Tim había deducido del contexto, el sigilo era algún tipo de protección contra la influencia negativa. Parecía que alguien había usado el reverso del recibo de Bad Burger para comprobar si su bolígrafo aún tenía tinta, pero el hecho de que no pudiera ser captado por cámaras digitales significaba que probablemente era magia.
Mucha gente cargaba con basura por razones peores que no quiero un copiloto no muerto. Aún así, se sentía estúpido por cargarla y depositar en ella sus esperanzas. A pesar de todo, Tim se sentía entusiasmado, como si finalmente hubiera descifrado el tipo de cifrado en el que estaba escrito el código, y ahora solo necesitara descifrar los detalles de las letras revueltas y aplicarlo. Sin embargo, algunas piezas aún no encajaban del todo. Su padre había hecho creer que Danny y Phantom eran la misma persona. Pero entonces, ¿por qué llamar a Danny Phantom? ¿Por qué no darle a Tim instrucciones más específicas? ¿Por qué Danny estaba tan seguro de que Phantom, fuera quien fuera, no podía ayudarlos? ¿O no quería? Claramente, Danny los estaba ayudando, aunque fuera a regañadientes. Entonces, ¿por qué tanta insistencia? Tim salió de sus pensamientos sobresaltado por Damián golpeando con el puño la estación de trabajo de Tim. ¿Tidrake? Tim miró hacia la puerta de su habitación. Estaba seguro de haberla cerrado, lo que, como la mayoría sabía, significaba no molestar. Incluso en sus días más violentos, Damián siempre había respetado la puerta cerrada. Era la pequeña esperanza a la que Tim se aferraba, la esperanza de que algún día Damián dejara de matarlo. Y sin embargo, allí estaban. No había cuchillos en la mano, pero aún así. ¿Qué quieres? Me alegra que estés despierto. Tim entrecerró los ojos. Siempre estoy despierto a esta hora. No es importante. Como sabes, tengo un horario de sueño regular, pero necesitaba hablar contigo inmediatamente. Damián nunca dijo que necesitara hablar con nadie, y mucho menos con Tim. Mejor comprobar que realmente era Damián. ¿Todavía llevas ese sigilo contigo en algún sitio? Por supuesto que sí. Deja de interrumpir. Entonces ve al grano. Tim había estado a punto de darse cuenta, estaba seguro. Ahora se había perdido. Bueno, da igual. ¿De la qué? Lo he recordado todo. Bueno. Eso sin duda cambió las cosas. La próxima vez, empieza por ahí. Una página de estilo cómic que muestra a Danny vestido como Robin en el centro, sosteniendo un extintor. Hay un incendio al fondo, que es el Bad Burger donde trabaja. Danny está fingiendo una sonrisa al estilo de Chris y te hagan. 2 bocadillos de diálogo flotan sobre él que dicen, bienvenido a Bad Burger. ¿Puedo tomar su Bad pedido? A lo largo de los lados de la página hay 3 recuadros que contienen las caras de toda la Bat familia que vino a ver a Danny en el trabajo en este capítulo. A la izquierda, de arriba a abajo, están Redor, preguntando ¿es un mal momento? Spoiler, con los ojos entrecerrados de alegría, diciendo Dios mío, se parece exactamente a ti. Minnie Orr. Red Robin, frunciendo el ceño, diciendo, inquietante. Bad Girl, sonriendo, diciendo hola, nuevo hermano. A la derecha, de arriba a abajo, están Nickduin, riendo, diciendo déjame adivinar, esto está bien. ¿Tengo razón o tengo razón? Jajaja. Robin, diciendo esto es una tontería. Todos tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Signal, diciendo no tenías que venir, Robin. Hay una última burbuja de diálogo en la parte inferior, que dice Robin. He estado queriendo probar las alitas veganas. La página es muy colorida en general, llena de rojos, amarillos y verdes. Sal y Tamara discuten al fondo mientras un individuo sin nombre vestido como Supergirl mira la estufa en llamas.